¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de G-Masters y Sennheiser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Seguimos con nuestra segunda temporada y hoy con un episodio más que especial para mí, porque la invitada de hoy es una persona muy cercana, muy amiga, y hemos viajado juntos durante mucho tiempo, hemos grabado discos, hemos producido conciertos, hemos ido a Asia, hemos ido a Europa, casi toda América. Son muchas, muchas aventuras las que hemos tenido y nada, no voy a alargarme porque esta excelentísima invitada no necesita mucha presentación. Así que el podcast de hoy es con Francisca Valenzuela. Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Aventuras en Hi-Fi en México, nada más ni nada menos. Chan, chan. Y tenemos como invitada a una persona muy especial para mí, porque la conozco hace muchísimos años. Tenemos una relación muy larga, laboral y de amistad. Y yo con esta gira que vine y todo, y me quedé y entrevisté a mucha gente, y a la Fran siempre había querido agarrarla, había costado porque es muy patoloco, anda por todas partes, siempre. Sí. Así que... Perdón que me estoy poniendo en el sofá por si acaso Eso. los auditores escuchan el sofá. Bienvenida, Vale. Francisca Valenzuela. Ay, Qué honor Chalo. que podamos hablar así. Me encanta. Increíble. Qué emoción. Estamos en Ciudad de México. Tú estás viviendo acá. Ujú. O sea, ¿es definitiva la... Sí, o sea, como una mudanza material y mental. Claro, es como un éxodo artístico, Sí. emocional. Igual es una vida nómade. Este año se me viene tremendamente nómade, quizás lo más nómade que he vivido, entonces también es como que no estoy en ningún lado, también es muy raro. Claro. Pero bien, feliz. Bueno, para los que escuchan o las que escuchan, lo importante de contextualizar es que la Fran nació en Estados Unidos, Ujú. en la adolescencia más o menos se fue a Chile, Correcto. hizo una carrera que fue bastante meteórica, sobre todo en la primera etapa. Tuvo la fortuna de recibir la producción musical de los hermanos Durán, de los Bunkers, la colaboración también de gente como Marcelo Aldunate, Chalo González. Chalo González, y mucha gente, muchos músicos, Mauro, Pedro Araneda, Jorge, Pedro Araneda. Jorge Chejade. Y aquí voy a contextualizar para que Sí, me encanta. de ahí agarremos. Estamos como nostálgicos, me gusta, Claro. me gusta. Tú fuiste como de alguna manera acompañada por una cofradía de personajes muy importantes para la música chilena, y tu disco, Muérdete la Lengua, fue un instant classic. Y el tema Dulce de Peces, qué sé yo, Muérdete la Lengua, etcétera, tema Afortunada, son temas que hasta el día de hoy son como muy fuertes en la radio chilena. Y lo cual es súper bueno también, pero también puede ser muy riesgoso porque en el fondo meter un gol de mitad de cancha en el minuto 1 siempre va a complicar defender el resto de los 90 minutos el partido. Entonces, vamos a partir por ahí. O sea, ¿tú sientes que ese primer impulso fue demasiado brutal para ti? Yo creo que igual es interesante escuchar tu voz ya después de harto tiempo, porque uno nunca no quiere ser exitoso. O sea, uno Claro. siempre quiere ser exitoso. Claro, claro. Pero no necesariamente es tan útil a nivel emocional ser tan exitoso o exitosa, y te pierdes quizás ciertas cosas, ciertas sutilezas, ciertos detalles. Sobre todo en la juventud, estamos hablando que tú tenías 19 años. Sí, sí. Entonces, Sí, eso de todas maneras contribuye a la sensación extraña. Es una pregunta muy bacán y es muy específica y nunca se habla de las cosas así porque siempre se habla como del éxito y de la necesidad del éxito, y si se habla del éxito hacia atrás, se compara con el hoy, es como, ay, deberías de ser más exitosa, o, ¿cachai? Y yo creo que, no sé, es raro porque una parte de mí se siente como tan agradecida e impresionada con las cosas que han pasado, y otra parte de mí que sí siente cierta, no es la palabra como frustración o insatisfacción, pero siente alguna, no sé, como desajuste con ese periodo. Es como un ruido que tiene que ver también como con crecer, ¿cachai? Es decir, yo creo que el impacto que tuvo esos años y esas posibilidades
en mí a nivel personal, yo creo que de adulto, 10 años después me doy cuenta del impacto que tuvo. Claro. ¿Cachai? En ese momento uno está así como para adelante, para adelante, para adelante. O sea, ahora también, pero ahora uno lo hace con mayor conciencia, mayor cuidado y mayor autoconocimiento. Pero en ese momento, yo creo que me tiré con toda la fuerza del universo y además muy motivada y con una ética de trabajo así como para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y no estaba digiriendo lo que estaba pasando, ni a nivel artístico ni a nivel emocional. Y lo que quiero decir con eso es que fue meteórico y fue increíble y ha sido increíble y me ha permitido construir mi vida completa esos primeros años. Pero también hubo después más adelante una sensación como de disociación o como desvinculación. Fue como, no sé si siempre elegí lo que quise hacer. Como que o si hice esas elecciones, no sé si siempre fueron las mejores para mí. Como quizás me equivoqué, ¿cachai? Claro, Y eso es raro a veces. Claro, porque no elegiste, pasó todo muy rápido. Y Y hubo mucha exposición tú también. entraste a la universidad, me acuerdo. Entraste Sí. a estudiar periodismo. Ajá, así es. Y lo pasaste bien y todo, conociste mucha gente, Sí, pero sí. no fue posible compatibilizar tu carrera con el No, periodismo. Y lo además, intenté. la universidad no fue buena contigo. Tú No. me acuerdo que estabas súper picada en ese momento, que Sí. me decía, y esta universidad no entiendo cómo se pierde la oportunidad de tener una persona que puede estar vinculada en el medio y estar en Y que sea un paralelo. antecedente también, porque el día de mañana ojalá hayan otros alumnos o adultos o personas o estudiantes que tengan múltiples intereses y lleguen a la universidad con proyectos y puedan hacer varias cosas. Creo que también la universidad como experiencia se debería tratar de eso, ¿verdad? Sí. Pero el tema es que, claro, yo tenía la oportunidad de estudiar, tuve la oportunidad de estudiar, estaba muy contenta de hacerlo, quería hacerlo, pero también, ¿sabes que pensando para atrás, también creo que hablando del tema de la búsqueda artística y así como yo sí siento también que yo tenía un nivel de inseguridad tan grande que las cosas pasaban y yo las sostenía a pesar de ser tremendamente incómoda o insegura conmigo misma. Entonces al final el estudio de periodismo no tenía que ver tanto con quiero ser periodista, que sí me encanta escribir y sí me encantan las comunicaciones y tengo ruidosa y tengo otros intereses, inquietudes que sí tienen que ver con esas cosas, pero también era mi negación de ser artista, ¿te cachai? Era como, Claro. yo no puedo estudiar arte, no puedo estudiar música, no conozco ningún músico que sea exitoso, no conozco ningún músico Era una adulto. salida, por así Era decirlo. como que era como inviable, era como no sé cómo se hace esto, no me lo merezco, no creo que soy suficientemente buena. Entonces había una dicotomía muy fuerte, hablamos de esto el otro día Claro, con Charo, sí. una dicotomía muy fuerte, como el impulso orgánico de hacer música y de crear, que fue lo que eventualmente me vinculó a esa cofradía que tú dices y que ellos me ayudaron y ustedes me ayudaron a salir al mundo con mis invenciones y creaciones, y después la parte mía que estaba constantemente como no, canto muy mal, no, mis canciones son así, y no soy, me veo asá, o sea, estaba constantemente en una batalla de autoestima y de seguridad, y si algo requiere cualquier proyecto de pasión y de convicción, es esa seguridad, aunque sea falsa, ¿cachai? Que te Sí. creáis el cuento. Bueno, salimos de gira en ese entonces. Yo me Así acuerdo es. que tú, no sé, tocaban los Tres, tocaban los Lucibel, tocaban los Jaivas, tocaban los Chancho en Piedra, Fran Valenzuela. Sí, claro. O sea, Así era. no hubo el paso del club a Fue muy corto, yo Es creo que lo como muy- hicimos, pero fue un año quizás, o 2 claro, años. Claro, entonces yo tengo la sensación de que tú eres una persona muy valiente Gracias, Chalo. y que además como que por más incomodidades que hayan en la vida, en el entorno y en la situación, tú tienes como una especie de botón de activación que yo te he visto en situaciones muy vulnerables y en situaciones muy eufóricas artísticamente, ¿cachai? Entonces, sí. yo sé que en el camarín tú te aleonas y pones como play Sí. y subes al escenario y eres como la queen total de la noche, del show, del festival donde íbamos, etcétera. Entonces, tiene una fortaleza interna a nivel como emocional para inyectar como la seguridad, pero detrás de esa seguridad, en lo íntimo, Sí. pasaban muchas cosas. Pasaban muchas cosas. Y, Sí. y además en un ambiente totalmente heteronormado, Uy, masculino. muy masculino. No había mujeres, ninguna. Claro. Sí. Y aparte también como con el factor de la deseabilidad. Yo creo que también en ese momento en Chile, especialmente en Latinoamérica, la idea de ser cantante o ser mujer o en la música, como intérprete o compositora, tenía un look, ¿te cachai? Era como hay que ser de una cierta manera. Eso lo sentía muy fuerte yo. Como un objeto de deseo, dices tú. Objeto de deseo y hablar de ciertas cosas. Y yo lo sentía y el mundo me lo estaba diciendo. Es decir, en las entrevistas me lo decían, colegas me lo decían. O sea, era como un nivel de sentirse inadecuada y como que eso al final también se acumuló y me enojé harto, ¿cachai? O sea, me enojé porque me sentí incómoda conmigo misma y aparte porque la edad también uno está pasando por procesos de identidad muy fuerte y yo también siento que si estamos hablando como de la identidad de cada uno y la historia de cada uno, yo también tengo una vida que fue nómade, o sea, viví un lado, viví el otro, hablo Claro. 2 idiomas, tuve una familia dividida, entonces también en ese sentido creo que
y yo no me sentía tan chilena, sentía que tenía que ser súper chilena. O sea, había una cosa como interna que estaba pasando que me ponía un poco incómoda, que no tenía las herramientas aún de cómo lidiar. Y principalmente el obstáculo de eso, siento yo, que lo puedo ver para atrás hoy, es que no estaba tan libre, ¿verdad? No estaba tan relajada. A pesar de que había muchas cosas maravillosas pasando, creo que no las pude quizás valorar tanto o manejar tan bien en algunos instantes. No, y además que tu origen y tu familia, que sea, tus circunstancias como privadas, no tenían nada que ver con Con el arte y la música, no hay que ver, claro. y con este como instalación de instant classic, así más o menos, artista consagrada inmediata, que suena súper, ¿cómo decirte? Como feliz y entretenido, pero en la práctica no es tan entretenido porque en el fondo eso nosotros no éramos tus amigos, tú no te... Pues no me yo no los conocía ni ustedes a mí. Claro, y tu círculo como más cercano era otro mundo, era un mundo mucho más juvenil, éramos niños, pues. Claro, jóvenes de un colegio. Además que en ese momento la información era distinta ahora. También eso es importante, como que yo siempre pienso, como en ese momento era muy hermético, eran como que estaba apenas YouTube, ¿te cachai? O sea, Claro. como que también suena muy vintage, pero es cierto, como que no había acceso a información, era bien... no sé, bien misterioso todo, y además con una vieja escuela como rockera, que era como competitiva y como que había que ser rockero y como sufrir, y como que yo me sentía muy lejos de eso. Y también había una exposición que yo vine después a darme cuenta que sí hubo un costo y un peso, ¿cachai? Claro. Y yo en esa exposición, como estaba un poco incómoda y me sentía media sola, también pasaba que lo manejaba mal o lo internalizaba. Entonces es como lo típico que uno hace, que te pueden decir 10 cosas buenas, pero tú te fijas en la cosa mala así. Entonces me pasaba también harto eso, pero al final como que me di cuenta que no, el error o las cosas que yo siento que no pude hacer en el tiempo real fue como digerir esas cosas, como incorporarlas, decir, mira, esta cuestión fue difícil, esto fue más, no es como una gran cosa, pero se va acumulando, ¿cachai? Sí, se va acumulando. Y además que, no, puedo estar equivocado, tú corrígeme en eso, que yo siento que de repente el entorno de los pares, los que subieron en ese momento contigo, Jepe, Javier Amena, Camila Moreno, Fernando Milagro, quizá, sí. con distintos, saludos a todos. Sí. con distintos niveles de fuerza y energía, no necesariamente pertenecían al mundo donde nosotros, el equipo como más rockero, o de Conce, de más rolinga, por así decir, no, nosotros como que de alguna manera te impusimos un estilo de forma, claro. y los demás estaban como en una cosa un poco más orgánica, un poco más natural, más india, con una escena un poco más definida, ¿cachai? Igual, ¿sabéis qué? Sí, estoy de acuerdo con eso, es decir, como a nivel como si uno fuera a hacer como un mapa de la escena. Sin embargo, yo sí siento, y hoy en día más que nunca, especialmente estando en México y reencontrándonos con los Durán y así, como que yo siento tanta gratitud y nostalgia genuina, o sea, de esa época, porque siento que caí en las mejores manos, en verdad, porque independiente de las dificultades que sí hubo, objetivamente, el círculo profesional que logré acceder fue uno de un profesionalismo, una ética, una sabiduría y una contención y una sanidad real. Claro. O sea, yo contigo, la relación que forjamos hace 15 años atrás, con los Durán también, nunca me sentí desprotegida o pasada a llevar o cosas así. Cosas que pasan constantemente en todas las industrias. Y con todo el equipo, digamos. Y con todo el equipo, igual, es decir, ahora pensamos en el Carlos Huxtat o quien fuera, que empezamos a integrar desde el comienzo, mi banda también después. Hubo ciertas dificultades y dificultades que son políticas, laborales, de ser cabro chico, ¿cachai? Pero siento que esa valorización del rock o de la música que yo sentí de la mano de ese grupo fue súper importante. Claro. Como esto es algo que hay que entregar con autenticidad, hay que ensayar, hay que manejar el oficio. Siempre es el foco, no hubo otro foco, claro, como tú dices. Súper profesional. Súper profesional y súper orientado a la música. No era como que yo decía, como, ay, qué bacana, voy a carretear todos los días. No, como que ni siquiera tuve esa onda en realidad. Era muy como Mateo, ¿cachai? Para bien y para mal, ¿verdad? Como para bien en el sentido de que fue una gran formación y una gran concientización y como de lo que estábamos haciendo, y lo que estábamos haciendo tenía un valor y que había que estar agradecida de eso también y tomárselo en serio. Y para mal en el sentido que quizás fue súper exigente y formal por mucho tiempo antes de yo poder armarme un espacio propio, quizás un poquito más relajado, más vulnerable, ¿cachai? Menos exigente. Claro. Bueno, y yo siento que tú tempranamente ya te empiezas como a inquietar con la forma de hacer música y con las estructuras formales de la música como se conciben en Chile, sobre todo, que tienen son súper como meritocráticas.
amiguísticas, tienen como una lógica, hay como un linaje de músicos que te acompañan, hay como un linaje de técnicos que te acompañan y hay como una cofradía que va como acompañando esta comparsa, ¿cierto? Que es como levantar al artista y acompañarlo. Y no quiero decir que sea un copy-paste y todo, pero tiene una lógica, tiene como una función que yo la he vivido muchas veces Claro. por las bandas con las que he trabajado. Claro. Y que de alguna manera se te trató como de heredar a ti, ¿cachai? Pero yo creo que tú igual hiciste un pequeño twist y con Buen Soldado, por ejemplo, Sí, que sí. es el segundo disco, que Correcto. fue no sé cuánto tiempo después. Fue 2011, 2012. por Claro. Y tú te fuiste a Berlín, me acuerdo. Sí. Te fuiste a Estados Unidos un tiempo. Es que estaba persiguiendo un productor, francamente era eso. Claro, no, y aparte, aquí viene la pregunta, en el fondo, y es que tu twist más importante es que tú perseguiste a un productor a como fuera del lugar y donde quiera que estuviera, Sí, realmente. sin límite. Si estuviera en Canadá, estuviera Sí. en Francia, estuviera en Berlín, en Alemania. Y bueno, te pegaste una preproducción en Alemania que fue como una pasantía súper... Que coincidió que en ese momento estábamos con Vicente, que mi pareja en el fondo allá. Entonces, Claro. o sea, él estaba de gira, entonces coincidió, claro. Claro, entonces entraron en un game así como indie, pero global. Y, Sí, para mí siempre fue así esa posibilidad. Yo es que Claro. estaba obsesionada con lo que estaba obsesionada y les escribía a todos por MySpace y por email, ¿cachai? Claro. Y como que también pasaba porque, bueno, es que es interesante lo que decís, porque también no tenía tampoco tantos amigos en la escena chilena. Entonces yo decía, para mí esto es profesional y a mí lo que me va a conectar con los colaboradores es la música, que es como había sido también la herencia con Tigo o los Durán y así. Claro. Y quería probar algo distinto, porque obviamente uno siempre quiere crecer y hacer algo distinto, entonces por eso también no quería repetir lo mismo con los chiquillos en ese momento. Y estaba súper hambrienta por lograr como sonar y tener ciertos arreglos y experiencias con otras personas en otros lugares del mundo. Entonces, también por eso se demoraron tanto los discos, porque entre Muérete la lengua, no puedo pronunciar, Muérete la lengua y Buen Soldado pasaron muchos años que fueron trabajar, hacer gira, hacer caja para hacer un disco. Claro. Para luego tener la libertad para hacer el disco como yo quisiera, que incluía irme a escribirle a estos productores, porque en ese momento yo estaba obsesionada con, qué chistoso, mira, Paul Epworth. Estaba Sí, haciendo Florence me and the acuerdo. Machine, primer disco, yo le escribí por MySpace, que me respondió. Y me había hecho un disco de las Pipettes, que me gustaba mucho, que era un trío de unas gallas medias retro en Inglaterra. Y me respondió, me dijo, mira, estoy haciendo una galla que se llama Florence and the Machine, imagínate. Y después le escribí a un montón de gente, y entre ellos a Moki. A Moki de Canadá. Moki, sí, Moki Salol es productor de Jamie Lidell, es un gran jazzista y arreglador. Justo coincidentemente también había conocido a Vicente, porque Vicente había compartido con él en Feist Europa. también. Hizo Feist, que Sí. estaba enamorado yo de esos discos de Feist, él era colaborador eterno de Feist. Y él me dijo, claro, vente a Alemania, yo estoy acá, tengo un estudio, hacemos toda la preproducción, vente un par de semanas y armamos los arreglos. Y yo como, ok. Y me tomé un avión, Vicente andaba de gira con Matías Aguayo, yo estaba trabajando con él, Vicente se integró a la producción también, hicimos Claro. todo eso juntos, fue increíble. Esa fue la mansa aventura. Fue la mansa aventura. Pero sí, siempre ha sido así. Es decir, pienso cuando firmé con RLM, con Management, que al final fue una relación corta, fructífera, pero tampoco era el mejor encaje para mí. Sí. También fue como, vente a España un verano, y me fui a España un verano. O sea, porque no hay una fórmula, como que al final no tenía referentes y me estaba siempre buscando y no entendía. Llegaba alguien y me pasaba una tarjeta y me decía, soy manager, y yo lo llamaba y le decía, hola, tú eres manager, cuéntame, ¿qué es ser manager? ¿Tú quieres ser mi manager? Porque, ¿cachai? Porque había, no sé, Sí. pues, me estaba como media sola Bueno, armándolo. eso tiene que ver también con tu personalidad. O sea, tu parte como gringa Ajá. tiene como una practicidad en las decisiones y en la búsqueda Sí. que yo creo que es... Sin vergüenza. que yo lo he aprendido mucho de ti, que es como que la vergüenza no está como como el tanque de vergüenza nunca le gana a lo conveniente Sí. o a lo O la curiosidad. o a la curiosidad, y eres capaz de anular esa perilla con tal de encontrar una llave mucho más fresca, mucho más entretenida y tienes la tendencia a a no decir que no realmente primero, Sí. sino No, que no, siempre pruebo todo. como probar, conversar, Sí. hacer como el PR, como entender quién es la otra persona que te está proponiendo. Sí, sí, yo me enfrento, o sea, de todas maneras entro en las situaciones así y sin duda es un riesgo y un atrevimiento, pero lo peor que puede pasar es que uno lo pasa mal y se echa para atrás, ¿me entendí? O sea, como que siempre No, tenía esa perspectiva. Y me imagino que hay cosas que no han funcionado. Por supuesto que hay sí. discos canciones Hay que has grabado. hay relaciones, claro, hay inversiones, o sea, Es- hay montones de cosas. Claro, o sea, yo sé varias, pero no. Sí. no, no. Hagamos la lista. No, sí, de seguro, de seguro. Pero en ese caso, para ese disco quería Por- también conectar Chile con el mundo de afuera, no Sí, quería estar tan bueno. aislada, ¿cachai?
importante. El disco, o sea, perdón, Buen Buen Soldado. Soldado partió fallidamente realmente. O sea, ¿Verdad? sí, Se me ha olvidado. claro. O sea, y tú hiciste el primer intento en Chile con Alex Ambante. Correcto, Alex, ¿verdad? Alex estaba un poco distraído con su disolución de Teleradio Donoso Correcto, y se me había su olvidado. carrera solista. Exacto. Hicimos como 5 maquetas, sí. O sea, son canciones que después se publicaron igual, Sí, sí, sí. pero tenían otra estructura, otra forma, otro color, otra textura. Se me olvidó. Y, Es y no cierto. funcionó. Y No funcionó. Y fue un semestre de trabajo con él, claro, en Claro, Triana. o sea, igual, ¿cachai? Que igual pasaste por una pequeña transición. Sí, Y también porque estamos hablando que Alex es todo lo contrario de los hermanos Durán en forma, sí, ¿cachai? Entonces, interesante que en el fondo la búsqueda al extranjero tiene un poco de incomodidad como de, ya, sabéis que acá no pasa nada, me voy. O sea, en ese momento para mí quizás estaba más difícil. Po. También es porque claro, uno estaba un poco más sola, no tenía tampoco tanta claridad lo que yo quería hacer. Entonces también quería aprender de alguien que también quizás fuera más neutro, de alguna manera. ¿Cachai? No sé. Como que no sé. Yo creo que había hecho bastante colaboración con varias personas, pero no había sentido una química como musical tan profunda, o no me había sentido tan entendida o tan vista en mi referencia también, ¿cachai? Y como que también quería alguien que fuera, o sea, ahora pienso para atrás y pienso que así también lo establecí en mis siguientes discos. Quería gente que fuera no solamente como entusiasta, pero como cariñosa en el proceso, ¿cachai? Que yo me sintiera cómoda. Cuando digo cariñosa no me refiero como, hoy que te regalo nen, me refiero a que uno se sienta a gusto trabajando, Sí, ¿no? O ¿cachai? sea, como es mucho el tiempo que pasas con esas personas, básicamente. Y claro, y tiene que haber un ambiente, y esto tú bien lo sabes y bien lo hemos trabajado y lo haces conmigo, lo haces con todos, como crear un ambiente que sea nutritivo para poder expresarse. Yo soy alguien que más compone y escribe que canta, por ejemplo. Y a mí me cuesta entrar en onda para cantar y que no me gane la inseguridad, ¿te cachai? Sí. Que no me paralice. Entonces también, después de tener un par de experiencias, me di cuenta que como que ya, hay veces que no funciona, hay veces que es terrible, pero hay que como buscar esa química. Y afortunadamente con Moki la chunté, porque la dinámica que generamos con Vicente y con Moki, que luego fue en Chile, cuando grabamos, Bueno, eso tuvo es eso. muy loco porque tú hiciste este búsqueda como de aguja en el pajar del productor Sí. y que no podía ser más lejos Berlín de Chile. Que estaba Moki en ese momento trabajando en Berlín, claro. Y trabajaron las canciones allá. Sí. Y yo me acuerdo cuando vuelven a Chile, me llaman a mí y me invitan a trabajar en este disco. Ujú. ¿Te acuerdas que yo te dije, no lo hagamos en mi estudio porque mi estudio no tiene la logística para aguantar un equipo humano Tan grande. tan grande a nivel de comida, espacio, Porque el equipo era Moki, Vicente, Cabezón, que se incorporó. Cabezón, Paul, el baterista. que venía de Nueva Zelanda. Sí, Era un megamix. es un megamix, claro. Y lo que más me impresionó de lo que hicieron ustedes, yo manejaba un poco el bus allí, es que independiente de que habían ido a Berlín, perdón, a hacer las bases o a hacer las canciones o a mostrar las canciones, A preproducir, sí. trabajarlas, en el estudio de vuelta, Moki monta el bajo, la batería, el piano, era súper importante, me acuerdo que teníamos el piano siempre prendido. Sí, yo estaba desesperada con el tema de que no podía no estar el piano. Claro, y todo fue de nuevo taller, o sea, no, Sí. como que no... Lo que hicieron en Alemania fue como concentrar como una especie de núcleo de ideas Sí. y de formas, Exacto. pero siempre las tuvieron en juicio de nuevo Sí. y fueron grabadas espontáneamente de Y nuevo. hubo muchos cambios. O sea, Muchos cambios, Lo, claro. lo que hicimos en Alemania fue con 14 canciones, si mal no me equivoco por ahí, era uno, conocerse. Dos, que Moki entendiera un poco de dónde venía y qué estaba hablando, porque Claro. Moki, imagínate, como no podía haber alguien más lejos como tú dices, y él como, ¿y Chile? ¿Qué es Chile? No ¿Quién eres tú? entendía nada, claro. Ya, entonces le mostré las canciones y él como que se metió de piquero en las canciones, entonces hicimos un trabajo de dirigirlas, como por decirte, más o menos cómo va a ser cada uno. ¿Es más rockera, menos rockera, más guitarra, menos guitarra? ¿Cuál es el tempo? ¿Qué tipo de arreglos? ¿Qué tipo de referencias? Pero después en el estudio hubo cosas que se fueron modificando. Y también fue lindo porque Moki sí algo me enseñó también en esa grabación, me acuerdo, es que trajo, no sé si te acordáis, que trajo como fotos de gente que me gustaba como Claro. artista y empapeló el estudio con fotos. Me decía, porque como estés tocando el piano puedes ver a Nina Simone y a Trent Reznor y a Violeta Parra. Claro, y a mí lo que más me impresionó de Moki es que yo tenía la idea errada de que si venía alguien de afuera iba a ser súper estructurado. Y él me dijo, mira, Chalo, conecta todo. Claro. Y ten todo andando. Sí. Y yo me voy a cambiar de la batería al piano, a la voz, a la guitarra. Y mezcló todo. Y incluso, no sé si te acuerdas que
había un asistente que era como de Ecuador o algo así en el estudio, Ujú. el estudio ¿cómo se llama? Atómica era. Atómica. Sí. Y él, para poder generar la imaginación del ensamble, ponía a tocar a personas que no necesariamente iban a grabar, Es ¿cachai? cierto que hacía eso, es verdad. Y taller, Sí. horas. Horas, me acuerdo, Canciones tocábamos como horas. que sería en ¿Qué sería? Permutó muchas veces, y en- tuvo muchas formas. no sé cuántos BPM distintos. Sí, Y sí. Yo tiendo a hacer eso también con las canciones, sí, es cierto. como Es cierto. darle vuelta, hasta esa es. Sí, sí. Y- Camilo y- Salinas también tuvo, me acuerdo, hizo Claro, la xilófono. también el oso tocó El trompeta. oso, sí. Lo que pasa es que O sea, perdón, marimbas, disculpen. arrendaba unas marimbas, ¿se acuerdan? Sí, con Camilo que las tocó, me acuerdo. Sí. Lo interesante, creo yo, es que también como que él igual dejó como una cosa de la creatividad espontánea súper abierta, y Sí. el disco es súper en vivo realmente. O sea, Sí, sí. las bases están tocadas así Y el como... comp lo hacíamos ahí mismo. Claro. Me acuerdo que era como que grababa las tomas y hacíamos el comp inmediatamente. Claro. Y fue todo muy crudo. Y bueno, fue un ejercicio también de voluntad y de trabajo con gente de afuera, que Ujú. yo es súper raro, tu figura es rara porque tú también, tú siempre estás produciendo las situaciones Sí. y eres de personalidad muy amorosa, muy querible, y, Oh. y tienes como la tendencia a preocuparte de todos, en todos sus aspectos, ¿ya? ¿Estás bien? ¿Necesitas un té? ¿Tú estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Quieres manzana, plátano, té verde, té rojo, té amarillo? O sea, es como que es interesante como que tú eres la protagonista del disco, Ujú. pero de alguna manera no hay ningún detalle del disco y de las situaciones del disco que tú no tengas bajo control. Y yo creo que Es cierto. es un upgrade, perdón, gigante desde el Muérdete la Lengua hacia el Buen Soldado. Ahí empieza la Fran que yo he conocido durante los últimos 10 años. Sí, claro, como de bandera independiente un poquito Claro, más y de producción. Claro, y como sin ninguna ¿cómo explicarte? Con ningún problema con switchar. O sea, de rol, claro, entiendo. Sí, no, para nada, total. No, total. y después entrar al estudio, pasar el vidrio, cerrar la puerta y estar súper emo cantando, Sí, casi con la sí. lágrima. ¿Cachai? Eso es como que tenéis como una especie de don de organización que es útil, ¿cachai? Porque hay Sí. muchos artistas que son como desconectados con el entorno y como, ay, produzcanme, tráiganme, llévenme. Qué ¿cachai? interesante, sí, Y entiendo. eso yo creo que igual hace que tú tengas como una complicidad total sobre tus discos. Sí, Total, sí, total. sí. Ya vamos a llegar al último, que es todo lo contrario. Sí, Pero sí, todo lo contrario. Claro. Pero sí, es cierto. Y también creo que es porque me da curiosidad. Hay dos cosas. Uno, me da curiosidad todo. Entonces me interesa, ¿te cachai? O sea, cuando yo me acuerdo de Buen Soldado, por ejemplo. O sea, mira, en Muerta en Lengua yo también estaba chica y estaba un poco nerviosa siempre. O sea, ahí nos conocimos, era todo nuevo, nunca estaba en un estudio. Estaban los Durán, que estaban en el epítome del éxito como Bunkers. Los íbamos a tocar y eran miles de personas. Y después entramos al estudio y me decían toca el piano y yo decía, ay, me voy a equivocar. O sea, estaba muy nerviosa Todo el de rato, rendir, claro, rendir, ¿cachai? claro. Y además porque me sentía muy novata e inexperta en lo musical. Yo no soy tan melómana. O sea, me gusta la música, me encanta la cultura pop, pero no soy así como de que, hoy te cachai, ese solo en el minuto 7 del disco, no sé Claro. cuánto. No es mi rollo, en realidad. andáis con el manual de... No, y no es como mi virtud. Yo no me considero como un instrumentista tan virtuoso. Lo que pasa es que escribo canciones y yo escribo para sobrevivir y ahí viene todo. Pero entonces me sentía súper nerviosa. Entonces creo que no lo logré disfrutar tanto. En cambio, en Buen Soldado yo me acuerdo de estar disfrutando, que estábamos con el Nacho Soto y el Vicente y contigo y con el Moki y nos reíamos, que estábamos comiendo con el Cabezón. Tengo que unos videos hermosos de esa época. era, ¿cachai? Como que ahí fue como entrar en el goce de la suerte de poder estar creando algo en conjunto y ver cómo se va creando. Porque Claro. también en Muerta en Lengua, si bien tuve esa experiencia, creo que por la juventud, por la inexpertise, y para nada con los Durán, contigo, porque fue maravilloso, pero me refiero a mi propio rol, todavía no estaba lista. Entonces, en Buen Soldado ya estaba disfrutando, ¿cachai? Sí. Pero es cierto lo que tú dices, para bien o para mal, que ahí empezó también una especie
máxima cobertura de mí en todos los ámbitos, que me llevó a ser el sello, que me llevó a ser independiente, que me llevó a ser ruidosa, que ha sido una gran fortaleza, pero también mirando para atrás me doy cuenta que también tuvo un costo, ¿verdad? Como Muy estar alto, claro. en ese rol ejecutiva o en ese rol disponible o no artístico de manera permanente, porque también hay un aprendizaje de cómo lidiar con tu propia creatividad o tu propia artisticidad, especialmente si uno ya es artista y vive de ser artista, ¿me explico? Sí. Entonces, eso fue también un aprendizaje a lo largo del tiempo. Bueno, para seguir contextualizando, salimos con Buen Soldado. Ajá, correcto. Primera gira fuera de Chile con ese disco. Claro, fuimos a España, creo. Fuimos México, a España y vinimos para acá. México. Y en Chile fue un boom. El tema Quiero verte más todavía lo tocan así. Sí. Y el tema Buen Soldado también lo tocan ¿Qué mucho. sería en en la México? ¿Qué sería? Mm. Y vuelta a Chile también, festivales, pueblo. ¿Te acuerdas? Una conversación que tuvimos en un avión que yo te decía, Fran, si quieres conquistar Chile tienes que ir pueblo por pueblo. Me acuerdo porque hablábamos también, yo te preguntaba por Manuel García, me acuerdo que ¿Cómo hemos lo hablado, hacían? Me decías tú. sí, ¿Cómo lo hacen los demás? Sí, ¿cachai? sí. Y era conectar con la ciudadanía normal, con el caballero que está en la plaza sentado por casualidad y reconoce una prueba de Claro. sonido de una mujer que no tiene idea quién es. Claro, es que aparte era el misterio de qué se hace con una carrera musical. Era como, ¿qué hacen los músicos? No entiendo. Como, Claro. ¿cómo se llega a tocar a los lugares? Cuando uno llega a tocar a los lugares, ¿quién se hace cargo? ¿Cachai? Claro. Como que no entendía nada de lo que estaba pasando. Para mí era todo un misterio, con una cortina negra. Así como que yo tenía que ir abriéndola como poquitito. Y afortunadamente estaba ahí tú. Ujú. Entre otros amigos, Alfonate también sin duda, y todos los amigos, Carlos, qué sé yo, que se han ido sumando a lo largo del tiempo, que me han ido enseñando, compartiendo, acompañando, porque de verdad yo creo que para muchos de nosotros cuando empezamos en la música es como, de verdad era así como Google, era como, Claro. ¿cómo toco cómo toco en un lugar? Claro, ¿cómo consigo pega? Así O, como... o cómo consigo algo mejor de lo que tengo también. Claro. O como Y- por ejemplo cuando conocí a la Nicole, que le preguntaba, ¿cachai? Que yo le mandé un correo random y era como, hola, soy Francisca, quiero ser cantante como tú. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y después le preguntaba como... ¿Por dónde empiezo? No, y le decía, tú eres solista. Cuando uno es solista, hay banda, es la misma banda, uno tiene que pagarle, no le paga. Sí, ¿qué pasa si no hay plata? ¿Quién lleva los equipos? ¿Cachai? ¿Quién paga la benzina? Claro. No sé. O sea, es muy práctica la bajada y muy poco romántica, pero al final también es lo que constituye el día a día y construye las relaciones que uno va forjando. ¿Me explico? No. Y además que tú y tu equipo, tu madre, etcétera, Ay, sí. Un saludo a mi mami. que siempre yo gasté mucho tiempo hablando con tu mamá, aprendiendo Sí. de ella, pero también Sí. aconsejándola a ella. Sí, claro. Y esas preguntas eran todo el tiempo. Era Todo el como, tiempo. hay que financiar esto, no hay que financiar esto, hay que esperar a esta persona, no hay que esperarla, Sí. hay que llamar. Hay que preguntar, hay que insistir o no hay que insistir. Claro, porque obviamente ustedes todos a nivel de núcleo familiar venían de otra industria y no tenían idea cómo funcionaba esta, que es más rara que ocho. O sea, Es más rara que ocho. o sea, Es muy rara. y no tiene como... No es obvia, no es No es lógica, obvia, no es lineal, no es lineal. no es transparente. No, es súper secretista. No, y aparte también es como es de romance y de riesgo, todo el tiempo, romance, riesgo, no sé qué. Y dan susto las cosas. Si yo pienso Claro. para atrás y digo, yo tenía susto, no susto de peligro, susto de el coraje que requerían ciertas cosas. Y no se habla tanto de eso. Yo no tengo o no tenía en ese momento también el lenguaje emocional para entender lo que yo necesitaba y quién era yo. Entonces también era una baja práctica constante. Y afortunadamente tenía gente alrededor y una familia que si bien no venía del mundo de la música, estaba tremendamente involucrada, apoyando, educándose conmigo, acompañando, riendo, llorando conmigo, ¿cachai? O sea, de hecho, la parte bien fome de tu historia y de la de muchas y de muchos es que tú teniendo todo este know-how nuevo, Ujú. pero ya con 2 discos y con varios años ya encima, Ujú, tocando en ujú. gira y todo, yo me acuerdo que siempre conversábamos esto y estabas constantemente yendo a lugares a conversar desarrollos, posibles desarrollos con posibles colaboradores, socios, socias Sí. en México, en Uf, Estados sí. Unidos, en España. Ese periodo fue durísimo. Y era como súper de flipper, como que tú te tomabas ahí el avión, me acuerdo, y ibas como A muy, Miami, ¿te muy acuerdas ahí? entusiasmada y No. volvías muy triste. Ay, sí, no, sí me acuerdo de una Pero, conversación que y tuve fue contigo. largo, o sea, fue un proceso denso. Sí, además que no había, y acá los colegas y la gente de la escena puede, ojalá, entender o sea, estar de acuerdo conmigo, ojalá si lo sentían así, no habían redes, ¿te cachai? Era como que llegaba un correo de Sony en Miami y decían, sabemos de ti, nos interesas, como ven a negociar un contrato. Y yo como, ya. Y tomabas un avión y Y te tomaba ibas. un avión y me iba y no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, no entendía nada. No sé, era como Juanito de Miami
que yo tenía que venderle como toda mi vida y no entendía nada, no entendía nada. Era así como googleando como que es un contrato, cómo se hace, es simpático pero me siento incómoda, me está haciendo una broma inadecuada. O sea, era todo, y yo tenía un afán y una ambición de crecer. Yo sabía que era lo que yo quería, yo veía los CD y decían los CD tienen sello, tienen management, estas son partes estructurales de mí, de las carreras y creo que sea de la mía. Y por eso apostaba por cosas, ¿cachai? Y Claro. hubo muchos desaciertos porque también son cosas que son como pololeos o noviazgos, ¿cachai? ¿Pensaste en algún momento que no la ibas a hacer así como no voy a encontrar Sí, pensé eso hartas veces. como Y cuando me fui a Estados Unidos y se trajo abierto y pasé por un periodo súper oscuro, o sea, hablé contigo, y era como, me voy a retirar, voy a irme a estudiar, bueno, voy a... vamos a ese sí. punto porque termina Buen Soldado, tú firmas con España, ¿cierto? Sí, con RLM. Con RLM, con La Rosa, que le mandamos un saludo a La Rosa. Sí, que es una maestra. Tremenda manager española. Tremenda. Que además ella se arriesgó con un proyecto indie Tremendamente alternativo para que su nunca catálogo. lo había hecho. Entonces, Y independiente, sin discográfica de por medio, que creo que para fuera de Chile especialmente es hace una diferencia muy grande, porque en Chile la discográfica quizás no es tan relevante, claro. o en ese momento no es tan relevante, pero hoy en día sí. No, claro, y aparte que en las major existe como el tour support. El o sea, AIR. El AIR es como tiene una estructura que es más 360 y ve todos los aspectos. Sí, sí. Y tú tenías como, de algunas cosas te encargabas tú y tu familia, de otras se encargaba como otra persona. Era como muy... Muy artesanal. Muy artesanal. Sí, claro, muy artesanal, porque exacto. también creo que la profesionalización de esos roles ha pasado como en estas generaciones de ahora. Es decir, yo siento que en mi generación hay profesionales de diferentes áreas de la industria que quizás hace 10 años no estaban. Sí, en de hecho, Chile. bueno, hicimos una tournée por acá por México y tú ya estabas con una oficina en México que en paralelo con España tenían un trato conjunto. O sea, Correcto. tú habías logrado hacer Sí. una conjunción entre Chile Y México. México y España. Sí, un contrato increíble en realidad. Y que tampoco funcionó. No funcionó porque... A largo plazo, digamos, o sea, o a mediano plazo. Sí, y no funcionó porque en realidad... O sea, no sé si no... O sea, en verdad siempre está la pregunta, ¿verdad? No sé si no funcionó porque yo no estaba lista para capitanear esa relación, porque era muy chica y porque yo estaba frente a 5 ejecutivos en un sofá que mostraban números y me decían, ríndenos la inversión. Eso te quería preguntar. ¿Te pasaban mucho la cuenta la oficina? Mucho, pero demasiado. Y Yo te la creo pon- que me te la chupó en- y me pudrió todo el alma. Te la enrostraban y te decían, mira, tú crees que tu carrera está bien y todo, pero mira, no dan los números. Total, no se ven. solamente eso, pero era como que yo sentía que me tenía que hacer cargo de esa parte y saber venderme, negociarme, no ofuscarme nunca, estar siempre tranquila. Muy contenida, claro. O sea, y además también hacer la negociación, porque en ese momento no, quizás también fue un afán de supracontrol mío, ¿verdad? Como de querer entender, querer participar, no saber lidiar con las desconfianzas y los misterios de las relaciones nuevas, estar aterrorizado porque todo el mundo te contaba historias de terror de managers y sellos alrededor. Entonces, me pasaba que en las relaciones que tuvimos con estos como contratos, yo creo que se alinearon cosas muy complejas, como uno, mi inmadurez quizás profesional de realmente liderar con determinación y claridad un proyecto artístico de una envergadura regional, que eso no es fácil y lo hacen un 1% de los artistas. Y como solista, imagínate. Sí, pues enorme. Enorme. Y yo venía a Chile y venía hablando de que tocaba en Bellavista, y imagínate, o sea, como era como otro lenguaje. Y ellos Sí. como, bueno, pero hablemos del Palacio de los Deportes. Y yo como, no, pero ¿qué pasó en Bellavista y la Rock and Pop? ¿Cachai? Y después, por otra parte, estaba el tema de que yo creo que artísticamente yo no estaba tan clara en lo que yo quería hacer y podía entregar con certeza. Entonces, yo tenía una parte de mí que quería explorar, una parte más alternativa, más oscura, más rara. Había otra parte de mí que quería ser más comercial y más rockera, pero no tenía las herramientas ni de producción musical para hacerlo, ni las alianzas musicales para hacerlo. Entonces me estaban empujando de un lado para otro y me decían, bueno, sé la Julieta Venegas, no, sé la Paulina Rubio, no, sé no sé quién, sé no sé quién. Claro. Y me decían, ¿cachai? Estas Entonces, conversaciones, perdona que te interrumpa, estas conversaciones con estos socios de desarrollo, ajá. booking, management, sello, un poco lo Sí, que hacen estas sí. personas, tironean esa Te confunden, te y- movilizan. y sacan un poco, te sacan de onda de lo que tú realmente quieres hacer. O te confunden, es decir, yo creo que yo ni siquiera sabía tan bien y soy bastante ecléctica y flexible y adaptable y versátil. Sin embargo, yo creo que
yo me entraba la duda, las conversaciones me traían duda y también como esas personas, ahora yo sé que no todas esas personas tienen que tener el expertise musical como Claro, o sea, para responder a mi duda, pero por ejemplo cuando a mí me dicen no eres pop y yo digo, pero en mi mente yo soy pop, pero ¿qué es pop para ellos? Entonces empezaba a enredarme, entonces le hacía canciones de maquetas y nunca lograba la satisfacción de la otra parte, entonces yo claro. decía, ¿en qué me baso? No, todo se me mueve, no sé dónde basarme, y además como media sola, ¿verdad? Entonces no tenía una alianza ni con management, ni AR, ni artística, donde yo dijera, ya, me entienden, Y ¿cachai? mira, y también en paralelo pasa una cuestión como análisis que yo puedo hacer al respecto, y es que tú fuiste Esto como... es como terapia, Charo, nunca he hecho una conversión así cronológica que heavy. Claro, y porque también no estaba preparado el mercado Puede ser del también, management, del booking o de los sellos en ese momento claro, para un sí. artista como tú. O sea, piensa tú, acabas de firmar contrato hace menos de 2 años, Sí. recién después de no sé cuánto tiempo. Entonces yo creo que ellos también se equivocaban en tratar de convencerte. La música alternativa, la música independiente llegó para quedarse de una forma editorial Y comercial, y claro. comercial, pero nunca debe vulnerar la creación Sí, el arte sí, realmente. Sí, sí. sí. Y una vez, o sea, bueno, para contextualizar también, tú te fuiste, tomaste la decisión difícil y compleja de volver a Estados Unidos Claro. y hacer una carrera allá. Intentaste, tuviste incluso negociaciones de management y de sello en Estados Unidos, Sí, sí. Sí, componiendo música a ¿cómo se tajo llama? abierto. Tajo abierto. Sí, no, y lo interesante es que también pasaba que viniendo sin antecedentes y experiencia compartía, es decir, de otros artistas u otra gente en la industria, también enfrentada a los contratos o a las estructuras, todo se sentía loco, po. ¿Te cachai? Llegaban con un contrato y decían, tu música va a ser nuestra para siempre, todos los territorios, en todos los universos Claro, para era como, siempre. Y yo como, no puedo creer que tengo que firmar esto. Entonces yo me ponía puritana, ¿te cachai? Y claro. es como que después, yo me acuerdo que la primera persona que me hizo pensar en eso y relajarme fue Babasónico, el Adrián. Me dice, che, Fran, me dice, el sello está para apoyarte tú. Y yo decía, pero ¿qué pasa si les debo? No quiero estar endeudada. Yo estaba tramado con la deuda. Decía, Claro. no quiero endeudarle. Y me decía, eso no funciona así. Entonces, yo venía como colegiala. Decía, si a mí me dicen que tengo que pagar 10, yo tengo que pagar 10. Y voy a tener que desdoblarme pagando el 10 porque me van a quitar la casa, me van a quitar la No, comida, y ¿cachai? porque tú tenías un sentido de justicia muy especial y nunca te vaya a poner en el plano de que tú le debes algo a alguien. O sea, no. Y me daba miedo esos Sí, contratos y me claro. daba miedo porque eran personas que cambiaban a cada rato en los sellos, no los conocía, no teníamos nada en común. Entonces, no ayudaba que yo tuviera ese miedo que me paralizaba frente al generar lazos O sea, profesionales. no estabas lista tú ni estaban listos Yo ellos, creo siento un yo. poco, sí, y no eran mis términos, ¿verdad? Que es lo que al final yo también quería, me doy cuenta eventualmente, ¿cachai? Obvio. Y disfrutarlo, la relación. Bueno, y después los Estados Unidos pasó porque fue como es que es como difícil acordarse exactamente como de las razones y la lógica, pero fue una combinación entre que estábamos con Vicente pensando en salir de Chile un tiempo. eh, Habíamos venido a México, pero en México como que después de esa relación laboral y esa soledad que yo sentí un poco en México en ese momento, estaba medio complejo como volver a instalarse y tratar de construir todo. Y en Los Ángeles empezó a pasar que empecé a ir y hubo como onda, ¿cachai? Como que me hice una onda con músicos allá, empecé a Claro. conocer gente del mundo del entretenimiento, empecé eventualmente a hacer cosas como para televisión y para series y después compuse para otra gente, o sea, como que empezaron a aparecer oportunidades de diversificación de lo laboral. Y coincidió con que yo creo que yo estaba entrando como a una fase como de depresión así como profunda, o sea, estaba con problemas de TOC heavy, estaba con ansiedad heavy, o sea, dejé de poder andar en avión sola, dejé de poder subirme en los autos, no dejé de manejar, no voy a subir los ascensores, o sea, como que entré como de repente como en una crisis. O sea, es que bajó toda la energía de todo ese Uy, tiempo de búsqueda gigante. y estaba no, y yo creo que también de sostener muchas cosas que me estaba muy agradecida y me emocionaban mucho y se sentían como un logro y un regalo, Ujú. pero también hubo un costo con las cosas personales que estaban pasando, como por dentro, que yo creo que nunca le di el tiempo para que se digirieran y para fortalecerme de verdad y sanarlo. Entonces de repente me empezó a aparecer y estaba por tocar no se me va a olvidar, en Rancagua, en la Media Luna, con 15.000 personas y yo estaba con un ataque de pánico atrás del camarín, Incómoda, como claro. acostada en el suelo,
como me quiero morir, como es que me puedo morir, que tengo que salir a cantar. Y estaba en el escenario y decía, quedan 15 canciones y respiraba, quedan 14 canciones y respiraba, quedan 13 canciones. Y yo decía, es que me voy a desmayar, me voy a vomitar, me voy a cagar, voy a caerme al público. Es una desconexión total con la situación. O sea, me da una tristeza, te juro, era terrible. Entonces al final me arranqué, fue como quizás me voy a Estados Unidos, voy a ver cómo puedo forjar una carrera como distinta, que sea más de estudio, que sea más de composición, entender qué me está pasando. Claro, es que igual también tenés que pensar que llegaste a un punto donde igual las grandes audiencias, las grandes expectativas sobre todo con estos dos discos primero que fueron súper exitosos ambos, estaba todo en llamas. Sí. Y por una parte me le da vergüenza compartirlo porque es como que suena caprichoso, como no sé, no, como pero, que no es nada, pero sé. Fue lo que pasó nomás, no sí. sé. Bueno, pero también son procesos creativos, o sea, tú tienes un vínculo, y de la vida. Tienes un vínculo con Estados Unidos que también querías reforzar. Sí, yo tengo familia allá, hacía sentido. Hiciste grabaciones en inglés también. Sí, hice mucha música en inglés. Yo escuché canciones que nunca fueron publicadas y recuerdo que tuviste muchas reuniones y conociste mucha gente divertida, entretenida durante ese proceso. Ay, sí, fue alucinante en realidad. Y sí. la instalación fue como un nuevo despertar. Bueno, el disco se llama Tajo Abierto. Y poco sangriento, a ver. Sí. Y también porque yo toda rubia, toda enojada. Así. Y yo he sentido que todas tus canciones, todas tus escrituras, una vez hablamos de eso también, como de la composición, cómo se compone con el corazón y cómo esos sentimientos se plasman en las canciones y el impacto que realmente toman a largo plazo esas canciones. Y yo creo que tú has sido súper honesta con tus sentimientos en tu lírica. Sí, yo también siento eso y a veces da vergüenza. Y también son como de muchas dimensiones distintas, porque no solamente un tipo de honestidad, es como que hay momentos hay mucho del autodescubrimiento también, o de la autorrealización, o la vergüenza, claro. ¿cachai? Cosas como de esas partes más oscuras. Claro, y bueno, esta vida en Los Ángeles a ti te permitió tener como tiempo. Fue la primera vez que me fui como un poco de mi casa, podríamos decir también. Hiciste tu nueva vida, tu propia casa, tu propia cocina, tus propios muebles, tus propias decisiones, sí. Tu propio estudio para trabajar, etcétera. Viste a muchas bandas en vivo, te invitaron a cosas muy, muy locas. Muy locas. Y entre medio volvías tú, me acuerdo que... A Chile, sí. Y como que volvía la Fran como exitosa, pero tú siempre como que querías de nuevo irte para allá porque tu cafecito, tu living, tu casa... Estaba pasándolo mal, o sea, estaba en un momento complicado. No querías... No quería tocar en realidad. Sí, pues sí, eso es lo que estaba pasando. Entonces me sentía obligada a tocar para trabajar y eso era muy desagradable. Y además que hay algo que uno nunca habla, que yo creo que los artistas nunca tocan este tema, y es que cuando tu carrera crece, hay familias que empiezan a depender de ti. Sí, también eso es cierto. Y te empiezan a empujar a tomar decisiones que no son tan tuyas, sí. como tocar en una plaza de alguna ciudad que no te interesa ahí, porque tu casa está a 15.000 kilómetros de esa plaza. O sea, tienes que hacer un esfuerzo gigante para ir a cuidar ese puesto, sí. y además a cuidar a tu gente y que tu gente siga como creyendo en ti, sí. haciéndose cargo de cosas que no hay que hacerse cargo realmente, pero que eso pasa. Es una nobleza obligada. Una nobleza obligada, qué lindo. Sí, no, es cierto. Y también creo que al final, ¿sabéis qué? Es como el estar conectado y centrado nomás. Si es que en verdad si uno lo está pasando muy mal, todo se hace cuesta arriba, ¿verdad? Porque uno está pasando por algo propio. Sea lo que sea, digamos. Sea lo que sea. Y porque hay mucho miedo. Yo tenía miedo. Cuando digo miedo me refiero a que, por ejemplo, y esto siempre lo converso como con, por ejemplo, los fanáticos y los fantásticos, que es como a mí, el hecho de que lo que yo compongo y escribo, ay, me voy a llorar, desde adentro, conecta y la gente me canta de vuelta o me quiere o me da cariño, a mí eso me superaba. Era una cosa que no sabía manejar. No lo sabía manejar. Te sobrecoge en el fondo. Me sobrecogía y yo no tengo una personalidad, siento yo, como de ego, donde yo digo, qué rico. Como, no me pasa eso. Me pasa como que quiero una genuina conexión. Entonces me superaba y estaba en el escenario y la gente entonces era como que había un miedo. Eso te preguntar, la relación con los fans influye mucho en el fondo porque tú escribes cosas tuyas. Claro. Y ellos la hacen de ellos. Claro, claro. Y conectan y a ti como que Al principio esa cantidad de entrega y de cariño, no sabía yo cómo
¿Cómo manejarla? genuinamente conectar de vuelta, porque lo que yo buscaba era una genuina conexión. Entonces, cuando yo me sentía sobrepasada, me bloqueaba, ¿cachai? Y me sentía culpable y como disociada. Y me cargaba eso, porque yo decía, quiero ser lo más generosa y auténtica para Claro. conectar. Entonces me enredaba y me sentía súper asustada y como que me odiaba un poco misma. O sea, cuando cumplió 10 años Muerte de Lengua, un amigo me llamó del mundo de la música y me dijo, Fran, no puedo creer que este disco cumplió 10 años, tienes que hacer algo para celebrarlo. Y yo estaba en un tan mal momento que yo le decía, no me llames para decirme esto, como no quiero recordar mis discos, no quiero recordar mi carrera, Claro. como yo soy un asco, como me odio. O sea, era una cosa así como, había un problema interno por varias cosas que, bueno, tú, Charlo, bien sabes con mi amigo, pero como que de cosas que estaban pasando que me tenían totalmente incapacitada para sostenerme artísticamente. Claro. Entonces creo que el tiempo que tuve en Los Ángeles con proyectos varios que después desencadenó en Ruidosa incluso, Sí. creo que permitió como estar, como tú decías, como refugiadita, Sí. ¿cachai? Y en ese sentido, tú encontrás que ponte tu Tajo Abierto y La Fortaleza son discos como hermanos, tienen como una especie de linaje y de forma conducente a un mismo estado, creo yo. A pesar que La Fortaleza creo que tiene una luminosidad un poco Sí. más madura Sí, sí. y Tajo Abierto hay una búsqueda evidente. Claro. Yo el otro día lo escuchamos con Vicente en el auto, en el auto, y fue como, wow, como qué ecléctico, como que se me había olvidado. sí. Se me había olvidado. Tú tuviste también como la idea de hacer un disco en inglés, ya sea un EP o un disco, lo grabaste, lo terminaste. Existe, sí, no salió, pero existe, sí, con Dave Sitek. ¿Y tú pensaste que tu carrera iba a girar? ¿O que ibas a tener como un alter ego al lado, Sí, así como yo una... pensé como vía más de estudio, decía como quizás voy a hacer canciones y sincronizarlas con películas y como que no se trate de mí, eso sentía yo. Como que cómo puedo hacer, como que incluso las fotos, porque hicimos las fotos para SP, Ya. yo no sale mi cara, son unas fotos que estoy disfrazada con unos sombreros. Claro, inventaste un personaje. en el fondo. Claro, yo decía, ¿cómo puedo hacer algo que me remueve a mí de la ecuación? Donde yo solamente puedo concentrarme en la parte musical y no tengo que estar afuera en el mundo, porque también yo creo que eso fue una respuesta a el rol constante de estar haciendo todas las cosas, ¿cachai? Claro. Pero no a través de ese disco tú no pensabas conquistar, curiosa, o sea, de manera cursi, Estados Unidos, sino que No creo que tanto, no eran me como imaginaba lenguaje eso. alternativo Sí, más bien. no, además que yo creo que yo me quedaba muy contenta con la experimentación y con la oportunidad de vivir con el proyecto que sobreviviera como en un circuito más chiquitito también, que hubieran Claro. otras oportunidades. O sea, cuando empecé a hacer como un par de canciones para otra gente y entré como a hacer una música para televisión y así dije, ay, como que igual acá hay otra vertiente Y que tiene otras exigencias, y ¿cachai? esas como conversaciones que tenías con los managers y los productores en Estados Unidos, ¿qué te decían? O sea, porque Claro. es raro. Yo entendía lo que te decían. Me acuerdo que tú siempre me comentabas, me decía, y tú le mostrabas un video, por ejemplo, de Estadio Nacional con YouTube, y me decía, ya, pero ¿para qué vienes aquí Exactamente. a preguntarme qué hago contigo Mira. cuando tú eres una queen en No, Chile? ni siquiera era eso. Yo llegaba a la oficina, nunca se me va a olvidar, iba a oficina tras oficina. Y esto fue porque llegaban invitaciones, ¿verdad? De parte de, como que me hice amiga de una persona que estaba súper conectado y él le mostraba el proyecto a gente y él, como me decía, están súper interesados. Y yo iba a estas reuniones totalmente no preparada. O sea, ni siquiera en ese momento, imagínate, ni siquiera en ese momento estaba Netflix como para que tú no tuvieras los documentales de la música para copiarla a la Rihanna, Claro. ¿te cachai? Sí. Ni siquiera existía eso. Entonces, yo llegaba a las reuniones y me decían, era el jefe, 15 minutos. Me miraba y me decía, ¿cómo te llamas? Así que, ¿de dónde eres? De Chile. No conozco Chile. Ya. ¿Tú quién eres? Cuéntame, ¿cuál es tu pitch? Y yo, ¿cuál es mi pitch de qué? Me dijo, ¿qué tipo de música? ¿Cuál es tu referente? ¿Por qué tengo que invertir en ti? Y yo empezaba, es que en Bellavista, o sea, ¿cachai? Como yo estaba totalmente perdida, porque en ese momento, nuevamente, la claridad artística que hay que tener, no la tenía aún. No la tenía aún porque estaba súper confundida. La pude haber tenido en los primeros 2 discos y lo puedo tener hoy. No lo tuve en ese valle de mi vida, porque Claro. además estaba en un lugar mentalmente totalmente inestable. Entonces, yo en vez de estar en una conversación relajada y por decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy en una búsqueda, pero déjame contarte las cosas que sí he logrado. Sé tocar el piano, hago estas canciones así, mis referentes son estos. Yo estaba así como, me está jugando, no sé qué voy a hacer, no sé qué estoy haciendo, mejor me dedico a otra cosa. Y empezaba el espiral de la duda. Terminé como media acabada después de cada reunión. así. Totalmente acabada y odiándome, diciendo yo que este puente es muy prematuro y vine y no lo manejé y lo arruiné todo. Claro. Y yo estoy en esta oficina y está el manager de Y Lady sola, Gaga además. y de 50 Cent, sola. Siempre sola. Siempre sola. Y era el manager de 50 Cent con
con la fucking vitamin water gigante atrás, y yo ahí, ¿cachai? Entonces yo decía, y después yo decía, no tengo la determinación suficiente para lograr lo que yo quiero lograr, ni el talento suficiente para lograr lo que quiero lograr, ¿te cachai? Y después llegaba a la casa y me enfrentaba a la hora de componer o de trabajar en mi oficio y no podía porque estaba lidiando con todas las demás cosas extra musicales que hay que hacer para mantener la carrera a flote, sea gestionar gira, armar prensa, lo que fuera que había que hacer. Entonces estaba como entrampada en un círculo que no sé cómo llegué a eso, ¿te cachai? ¿Y cómo saliste de eso? O sea, porque saliste, sin duda. Sí, sí, sí. Yo también siento eso. siento que estás bien atormentada en ese entonces por una especie de... Y todos lo veían, es muy vergonzoso, todos lo veían. Iba a entrevistas y me decían, Francisca, te vemos muy rara, no sé qué. Y yo, no me hablen de cómo me veo, así, no me conocen. O sea, ¿cachai? Porque no me juzguen. No, yo encuentro que es la pasión natural y la sana búsqueda del desarrollo propio. Sí, es lógico. Yo por razones obvias tengo cientos de amigos y amigas música y no hay uno que no esté confundido. Claro. No hay ni uno que no esté confundido. Claro, claro. Es como... Es un patrón. Es un patrón. Es una búsqueda constante y es un viaje. Y yo creo que a lo mejor de eso se trata ser artista realmente. Yo también creo. Estar incómodo. Sí, sí. Y de esa incomodidad generar conexión con melodías, con letras, sí, con la vida. Con vida. O sea, los artistas no vienen al mundo realmente a pasarlo tan bien. El tormento es como parte de esa relación. Y es además el alimento de la creación. Sí, 100%. Totalmente, 100%. O sea, las letras de Tajo Abierto son súper crudas y son... Sí. O sea, la gente puede decir, ¡ay, qué frívolo! No, es verdad. Sí, ¿cachai? Y en la medida en que tú te haces conocida, la gente como que cree que te conoce realmente, pero realmente atrás de eso hay un universo independiente de dónde vengas, dónde naciste, si tienes plata, si no tienes plata, es transversal a todos. Sí, es como una experiencia nada más. Pero también es interesante porque también creo que yo no soy tan... Ahora veo y me conozco más y me siento más cómoda expresándome, pero curiosamente, aunque siempre mis canciones son verborreicas, que no creo que soy alguien tan explícitamente emocional, ni suave, ni obvia, en realidad. Entonces yo también creo que eso agregaba a la complejidad, porque no era como, ay, estoy cantando tal cosa, o sea, mi vocabulario era complejo, o sea, estaba enredada, ¿cachai? Porque también hay un tema como más cerebral, como de la composición y de cómo escribir, y de la defensa, de tener la guardia alta, o sea, ahora me doy cuenta, claro, ¿cachai? Y también era porque, claro, cuando yo salí con las primeras canciones, que eran muy honestas y muy sencillas, es decir, PS o algo así, recibía mucha mala onda de alguna gente, entonces yo decía, como... Mi reacción natural no fue como, ay, este weón. Era como, ay, yo estar equivocada, yo hice algo mal, me caché, claro, como nada que ver, como tengo que cambiar. Entonces, el deconstruir todo eso internamente que a muchas de nosotros nos pasa, combinado con como el quehacer del vivir y de la música, creo que me costó entender lo que estaba pasando y sentirlo. Y decir, ok, esto no es tan una gran cosa. Sí. Pero en su momento, cuando uno no sabe lo que está sintiendo, está confundido, se siente todo súper pesado, ¿cachai? No, y aparte que la gente te opina, o sea, siempre, sí, claro. Y te dice, oye, ¿por qué estás tan enojada, Fran? Todo el rato me decían, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te quejáis tanto? Relájate, sé más simpática, sé más amorosa. Pero es súper curioso que hoy ese temperamento verbal no es tema. No es tema, para nada. Claro, quizás fue un adelantamiento tuyo a un estado de ahora le dicen como generación de cristal o cosas así. No tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver un poco con decir lo que uno siente de verdad. Y no solamente eso, pero incluso Buen Soldado, una amiga me decía, una chica que conocí hace poco, me decía, nunca había cachado que es una canción antipatriarcal. Dice, claro, es una caricatura del machismo, claro. ¿Te cachai? Exacto. Entonces, claro, porque para mí es una búsqueda más que como propagandística, que sí también se incorpora a una visión política eventualmente. Hay una búsqueda como de humanidad y de arte y de historias, de contar cosas, de conectar a través de contar cosas. ¿Cachai? Sí, ¿no? Y yo estoy seguro que todo lo que tú has escrito estás totalmente de acuerdo con lo que estás escribiendo, ¿cachai? Claro. Ya sea de forma poética o de forma, ¿cachai? De punto de vista social o humanista. Es tu punto. Ajá, sí. Siempre ha sido tu punto. Sí, es cierto. Y yo creo que esa es la gracia de Fran Valenzuela, artista. Es como que por fin alguien dio su literal punto de vista y eso quizás no le... Y porque aparte tú eres
tú eres una mujer guapa, ¿cachai? Eres una mujer como que se ve como súper, como que más o menos como que todo lo tenéis como súper planeado, pero no es tan así, po. Es mucho sí. más vulnerable de verdad Sí. y es súper incómodo estar en una dinámica donde todo tiene que ser correcto realmente, ¿cachai? Yo lo encuentro así como... Hay mucho deber ser también puesto sobre las mujeres en ese sentido, del correcto, ¿verdad? De Claro. cómo uno se comporta, de qué cosas dice, de que si se va a dedicar a esto o no, de que cuánta energía uno debería de ponerle las cosas o no, del fracaso que puede haber, Y todas esas tú cosas. también trataste todo el tiempo de revelar, o sea, de ir en contra de eso, Ajá. pero tú también adentro tienes una lucha, Sí, claro. porque quieres estar, o sea, ser buena y que no te juzguen, ¿cachai? Claro, claro, sí. Es que es raro porque es como un enemigo interno y un enemigo externo. ¿Tú te refieres a una amiga cruel? ¡Ah! Sí, no, total, sí, es así, es muy heavy. Hay canciones tuyas que hablan de eso y que hablan Sí. como de que a veces el enemigo está Adentro tuyo. y que tú no sabís cómo sacarlo para que no te permita avanzar, ¿cachai? El autosabotaje, weón. Sí. Y muchas mujeres chilenas tienen autosabotaje. Muy. Mi mujer, la Maca, sabe de lo que estamos hablando. Sí. Hemos trabajado mucho esas conversaciones Heavy. porque hay una idiosincrasia en Chile del autosabotaje muy fuerte. Muy fuerte, porque uno padece y uno se quizá echa en para toda abajo. Latinoamérica. Sí, uno se echa para abajo mucho. Y como que no se cree nunca el cuento. No, y se echa mucho para abajo. Y aparte no somos tan gozadores, entonces uno no se divierte nada. A mí, por ejemplo, la canción No te alcanzo es de eso. Casi una carta de despedida de suicidio, así como ya yo me voy a arrancar, me voy a meter en la ola, como la vida, gracias vida, como y de la vergüenza de sentir ese autosabotaje aparte. Claro. No solamente es como esa cuestión casi como católica, que es como no solamente está pasando algo, pero me siento culpable por sentirlo y debería tener la fortaleza suficiente para sacar adelante todo. Incluso, por ejemplo, con La Fortaleza, la canción La Fortaleza, en su momento, cuando salió, yo decía, esta canción no la escribí porque me siento súper fuerte. Esta canción me la escribí porque me di cuenta que nunca me escribo cosas para mí, para fortalecerme y para celebrar la resiliencia que uno puede tener. Claro, es como una autoayuda. Es una autoayuda, es como una invitación. Una invitación ¿cachai? a ti misma a tener fortaleza. Claro, y porque no es como que yo diga, ay, sí, estoy súper fuerte. Y a veces pienso como, ay, quizá, como, me encantaría poder ser como esas muchas colegas que amo y adoro y admiro, que se paran y como, súper resuelta. Y después como, no, o sea, es que mi identidad no tiene que ver con esa, ¿cachai? Y eso también es parte de la aceptación y el autoconocimiento artístico más auténtico. ¿Tú crees que el deber ser como de la escena artística paralela a ti también te condicionaba en tomar esas decisiones de elegir repertorio o de ser de una manera? Creo que Porque sí. también sí. Chile tiene muchas mujeres fuertes. O sea, hablemos Sí. de Ana Tijoux, La Javi Parra, la Nicole, la Javi Mena. Claro, entonces igual la vara es alta. Sí. Como... Sí, pero sabes que eso no lo sentí tampoco tanto, porque después también creo que siempre hubo una buena onda genuina y una admiración genuina con las chiquillas, pero aparte también, al final, si algo como se ha mantenido latiendo en mí, latente en mí, ha sido como el que hago lo que quiero al final. Independiente si estoy equivocado o no, si hay un costo o no. Bueno. Es decir, pienso en la época de Tajo Abierto. Estábamos haciendo festivales muy grandes en Chile, por ejemplo, o cosas televisadas. Y yo ahora pienso para atrás y digo, yo de estar en un espacio tan raro y tan dark, hacía cosas muy raras escénicamente. Sí. Que está bien, porque era parte de una exploración. Pero si uno fuera a decir como, ese es el mejor momento para hacer tal cosa, yo creo que no. Yo creo que ese festival hubiera sido más rico hacer otra cosa, pienso yo, porque lo hubiera disfrutado más, ¿te cachai? Pero en ese momento ni siquiera estaba eso sobre la mesa para mí. Y afortunadamente mis canciones, la comunidad que hemos construido, la escena, todo, como que a pesar de, bueno, ese cariño siempre estuvo y esa gratitud es inmensa en mí, Sí. ¿cachai? Y yo sé que también tiene que ver con cómo una es y las canciones que una hace, pero aún así digo, ok, qué bueno que el autosabotaje no me dejó en cero, ¿cachai? Sí, no, bueno, yo siempre le digo esto a la Fran, Muérete la lengua, Buen Soldado, Tajo Abierto, y tu cuarto disco es Ruidosa. Ay, muy bien, cierto. Porque también siento yo que tú llegaste hasta un punto donde dijiste, ya sé que, yo me acuerdo, que si como nada funciona realmente. Y qué onda esta industria? Claro, no puede ser, tengo que hacer una pausa y nace esta idea. Creo que nació acá en México. Fue en 2015. Yo me acuerdo cuando te conté que fue, ¿sabéis dónde fue? Creo que fue en un hotel en Antofagasta. Ya. ¿Te acordáis? Estábamos en una habitación en un hotel y te lo comenté, creo que ahí fue. Sí, bueno, y empezaste a divagar sobre la idea, o sea, a pensar sobre forjar una red, entender el rol de femenino en la industria musical. Sí, Que latinoamericana. Eso también que yo creo que hay mucha gente que no entiende la génesis de Ruidosa como así. Ajá. Que es una cosa que yo creo que tú has tenido que explicar harto, Sí, digamos, porque
todo este rato que hemos hablado se trata de eso realmente, como de cómo la figura de la mujer ha estado completamente en un cajón como secundario del escritorio en la escena musical, y cómo la inmensa cantidad de detalles y de decisiones de la industria a nivel como de masculina va generando como como este choque cultural, que es que no pasan las mujeres para el otro lado, no pasan. Y ya, y tú, por así decir, te enojas y ¡pum! Dices, vamos a conversar de esto. Claro, vamos a conversar, vamos a visibilizar los problemas y a visibilizar los proyectos que están. Y vamos a son escuchar bacanes. a las peruanas, a las venezolanas, a las colombianas, Así a las es. mexicanas, a las argentinas, y Sí. Ruidosa se expande en Sí. 4 o 3 años, no sé, Sí. como una especie de... Lo que tampoco fue fácil, porque Yo le dediqué, claro, como 2 años 2 años, y además haciendo la carrera mía en paralelo. económicamente es muy difícil Puf, encontrar partners que quieran sumarse a una causa que no es popular. No, en ese momento nadie quería sumarse. O sea, No, con suerte podíamos no levantar estaba un de fondo de moda la en ese cultura. momento, No, claro. sí. Y como que, sí, a ti, Francisquita, cantante, pinturita, sí, pero a tu proyecto Eso mismo editorial, pasaba. no. Esa es la respuesta, O tal sea, cual. como horrible. Te damos ¿cachai? 5 y a Ruidosa le damos 0.1. Lo que no pasa hoy día, no vamos a nombrar la marca, hay un comercial en Chile hoy que salen como todas las mujeres ruidosas, más o menos. Que hemos tenido en otro escenario. Y Sí. entonces como que tu plan funcionó realmente. Sí. Y además se hizo comercial, en el Sí. buen sentido de la palabra. Claro, claro. Y además le dio un valor de sentido a esas personas. O sea, que una marca tome a Yorka, por ejemplo, que es una banda nueva indie, que no tiene el alcance que tienen muchas bandas o muchas artistas, y la corone como con su discurso en un comercial, la gente le saca el otro twist, dice, no, se vendieron al sistema. No, pero no eso, es tan así. No. Es- Y eso es una visión también, yo creo que un poco más antigua. Yo Claro. creo que ya no. Entonces yo creo que igual es interesante que finalmente ese cuarto disco tuyo Ujú. es Ruidosa realmente. Es Ruidosa, y le diste sí. toda esa energía. Y vamos de nuevo a Fortaleza. Tú ya has nombrado varios factores y antecedentes de ese disco. Yo, como te decía, para mí es como una especie de parte 2 del Tajo Abierto. Tajo Abierto, porque las temáticas son similares. Sí. Los lenguajes sonoros un poco también, pero no tanto. Se afianza esta relación como con Vicente como productor ya. Totalmente, general del disco. Claro, y como una gran cabeza ejecutiva donde tú siempre estás presente, pero Sí. tienes un partner que te hace todo ¿cómo La se baja llama? musical. La bajada. Ujú. Y además hace la cantidad de interconexiones que tú tienes para estos discos, porque son discos súper valiosos en colaboraciones. Totalmente. O sea, totalmente. hay como 8 bateristas, 7 guitarristas, Sí, como ingenieros de productores, todas las coproductores. partes. O sea, yo lo encuentro súper bonito eso, como que tú seas capaz de crear una unidad editorial en una idea súper abierta, y ya como que ya trabajas así como súper como ecléctica, Sí. pero ¿cómo se llama? La instalación del disco como a nivel de presentación no suena así, suena como Coherente. concreta y coherente. Bueno, eso eres tú y Vicente. Y Vicente, claro. Vicente Sanfuentes, sí, Que- totalmente. Que nunca se suelta ningún hilo. No. Él tuvo ahí como de los pilares musicales de ese álbum, totalmente. Y aparte Súper. todo lo que hacen, que deben ser muchos los que están escuchando este podcast, que tienen que ver con justamente la producción y la ingeniería, todo lo que implica como el back office de Claro. un álbum. No, mucha pega. Hecho en 5 estudios distintos a lo largo de 2 años. Y o sea, como países que. distintos. Sí, claro, como toda esa recaudación de información también y seguimiento y de control de calidad. Sí. ¿Cachai? Bueno, terminado ese disco, La Fortaleza. tú lo publicas, ¿cierto? Y viene desafortunadamente la pandemia. Ajá. Y todos tus planes de nuevo se ven como amenazados. Sí. Y tú me imagino que tenías una carta acá más o menos de promoción intensa. Te habías liberado un poco de la sensación de que necesitabas como conquistar algo, porque afortunadamente se te acercó un sello y te dijo, yo te ayudo. Ujú. Que la pandemia fue un gran con logro. tus términos, yo Sí, te ayudo. sí. Pasó por primera vez lo que tú buscaste por 10 años, en el fondo. Claro, Que claro. es encontrar Un partner. y que además sea como natural el interés de él, sino que tú no lo estés como tocando la puerta diciendo, ya, pues fírmame, Sí. sino que se te acercan y llega a buen puerto esa negociación, y tu disco sale
o sea, tiene una súper buena, ¿cómo se dice? Como un pronóstico de que va a ser un nuevo éxito y que además se va a presentar por todas partes y ¡puf! Viene Pandemia. la pandemia. Ujú. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te dio pena? ¿Quedaste como trunca? Sentí que como que la energía se contrajo. No sé, es que como que yo no me acuerdo ya, como que han sido tantas vidas entre medio. Yo creo que, claro, nos dio pena y fue un poco anticlimático, porque Claro, veníamos, o sea, yo volví como, en mi mente 2018 fue el año importante para mí, que fue cuando hice Tómame. Y Tómame fue como una canción que yo inventé, que escribí, que como que preproduje, me imaginé el video, dirigí el video, o sea, como que para mí fue como un comeback artístico en mi mente con toda la fuerza, como sí, dicen los gringos, como guns blazing, yo así como ta, 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 como vengo, 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 y toda esa era fue para mí de una creatividad tremenda, Ya no está a ti, el video que lo dirigí, la visión que tuve, la sensibilidad que yo quería transmitir, o sea, como que todo eso fue como reencontrarme conmigo y con mis posibilidades artísticas, sí, y además, de la mano con eso vino armar mi equipo, po, que es el claro. equipo que tengo hoy. El nuevo equipo de El nuevo desarrollo. equipo, que principalmente, no solamente digo por Sony, digo por management también, que ha sido como mi mano derecha en todo este proceso y ha sido un apoyo, un aprendizaje y una consolidación de mi habilidad y mi rol como artista, ¿me cachai? Como que ahora yo soy la artista de mi proyecto, no tengo que ser manager de mi proyecto. Claro, ¿Me explico? lograste tú soltarte a ti misma. en el Y fondo. eso es un cambio a nivel práctico y a nivel mental tremendo y una liberación. Entonces, cuando me propuse todo eso, dije como ya, ahora voy a volver, voy a hacer mi disco, voy a hacer mis canciones, voy a buscar management, voy a buscar discográfica. Me propuse esas cosas y entendí un poco cómo se hacía y entendí cómo tenía que ser yo en ese proceso. ¿Me explico? Cosas que no pude hacer antes. O sea, lo habías tratado de hacer sin éxito. En el Sin fondo. éxito, y sin éxito, o sea, sin éxito porque claro, no dio quizá fruto y no sé, no fue la expectativa que yo tenía, pero sí forjé relaciones que igual hoy en día existen O aún sea, y a mover, ¿cachai? sí, Pero sí, es un sentido figurado de sin éxito, porque siempre tuviste manager, siempre tuviste oficina. pero Pe- no existían en realidad. Claro, pero no tenían todos los condimentos que tú necesitabas. No, y realmente hubo muchos problemas, tú sabías, o sea, Sí. como las cosas eran relaciones muy difíciles Tortuosa. y me sentí pasa a llevar y plata y o sea, era muy difícil, ¿te cachai? Claro. Y no entendía nada. Pero después del 2018 entonces fue como ese regreso en mi mente Encontrar a las ese piezas. rol, a encontrar las piezas y a disfrutar el proceso y a poder exponerme libremente y felizmente. Y de hecho, me acuerdo que fuimos a tocar en esos veranos ya como de vuelta, porque esos veranos anteriores yo estaba como picoteando las fechas, pero hicimos como una gira de verano grande, ¿te acordás, Chalo? Como el 2019 habrá sido, Sí. o algo así. Y yo me acuerdo estar tocando y como pasarla bien, ¿cachai? Claro. Y estar disfrutando y decir como, ya, yo puedo hacer esto es para mí, esto sí es mi pasión, esto sí es una vocación, esto sí hace sentido para mí hoy. Bueno, entre medio me terapié, o sea, como que hice todas esas cosas responsables que un adulto debería hacer para desenrollar No, y desenmarañar el yo creo que espagueti. estaban todos los ingredientes como en orden, o sea, lo visual, las luces, el sonido, Claro. el espacio ¿cómo se llama? Del backstage, los transportes, la forma, los lugares, Ujú. los clientes a Ujú. quienes tú le dabas este show. Como clientes en el sentido me refiero a los bookers que Ajá, contratan estos. sí, sí. Como que por primera vez estaba todo bajo control Sí. y saludable. Entonces Sí. tú estabas como Sí. disfrutando. Y además, en verdad, se me ha olvidado, pero sí, me terapié entre medio también, creo que fue un gran logro. O sea, no había estado nunca en terapia, entonces fue como una terapia así como importante también, ¿cachai? Que me Claro. permitió desprenderme de ciertas como patologías Y- que tenía, claro. que estaban afectando mi mente. Esas patologías, ¿tú crees que son como esos toques que tú tenías como de Sí. encargarte de todo? No, de eran toques tener- reales, me dio toque real en un minuto con cosas. O sea, como que estaba, o sea, pasaban cosas, es que dan como vergüenza, pero es como, no sé, tuve un problema como. Llegaba y estaba tan fijada con cosas que sentía que cada vez que comía me iba a ahogar, entonces no comía, no masticaba, me daba susto que la gente se ahogara, miraba, Claro. o sea, o sea, pasaban cosas raras y vivía masticando la comida, no tragaba nunca, después no pude subir al ascensor, me subí al ascensor y me da ataque de pánico, me desmayara, o sea, pasaban cosas prácticas y me daba tanta vergüenza que ni siquiera los comentaba y ni siquiera con el propio equipo. Cuando fuimos a Lima, en uno de los conciertos que hicimos, saludos a Pepe, que me llevó a Lima, fue bacán, un show sold out, estuvo increíble, pero yo en el camarín estaba así como Sí, con ataque de pánico Me acuerdo de eso. y no O sea, yo no fui a Lima, pero sé perfectamente lo que pasó, digamos. y yo estaba como sentada así como, no sé qué está pasando y no puedo, creo que se acabe este momento. Entonces,
creo que también la terapia ayudó mucho a incorporar partes de una y de relajarse, ¿cachai? Claro, ya tenerlos como Las parte herramientas, de... es parte y la de... herramienta. Entonces ya el 2018, cuando empecé a volver con esa claridad, lo que quería hacer, ya no tenía tanto miedo de eso, no me sentía presa a Sí. esos comportamientos. Y además, como tú bien dices, todo se empezó a alinear fuera de mí también y eso fue muy lindo. Sí. Cosa que continúa pasando, siento yo, alineado con también, o sea, de la mano con el trabajo duro y la dedicación que uno le pone, po. Sí, y aparte hiciste una cosa loca que fue hacer Tómame, que es un tema súper lúdico, súper Súper lúdico. femenino, Sí. medio Almodóvar, así como el video. Total, sí. Y te autoimpusiste como el terminar, o sea, empezar a resolver lo que viene urgente, que es hacer un disco. Sí. Y tienes como esta cuenta de ahorro que es Tómame, que un poco yo creo que volvió a generar un impacto de atención Ujú. tanto visual como de contenido que Sí. no existía en tu carrera, ¿cachai? No. O existía de distintas maneras, pero acá como que se consolida, creo yo. Y totalmente de tu autoría, Ujú. que yo sé que para ti eso es súper importante. O sea, pensar en la gráfica, pensar en la imagen, en la foto, en el sonido, en el video, súper entretenido. En el Sí, fondo. Es como, para mí es un 360. es como lo que se trata de ser artista, Sí, finalmente. pues, para mí eso es súper Estar importante. pendiente de todo, pero no de lo fome del ser artista, ¿cachai? Claro. Que ahí es donde están estos roles, estas personas. Sí, que es bueno ¿cachai? aprenderlo. O sea, yo estoy contenta de saber mucho de la inteligencia, de la inteligencia, cuando digo inteligencia me refiero del contenido, Sí. del back office, de las cosas laborales. Yo invito mucho a otras colegas que están empezando que también, si tienen la curiosidad y la capacidad, que se informen, porque también uno, ¿por qué quiere delegar esa inteligencia antes de entenderla, Sí. cachai? Yo fui una vez a un Ruidosa Ajá. como oyente y tú trajiste una chica que no me acuerdo cómo se llama. La en este Jessica momento. Hopper, ¿no? ¿Ese? No, que es una chica que había sido roadie, sonidista, iluminadora, visualista, Ujú. stage, ¿cierto? Roadie, y que después había sido cantante y ella había decidido hacer todo el camino Claro, para entender. para que nadie le viniera a decir qué es lo que, cómo se hace esto y entender todos los procesos, Sí. incluso lo de management y Sí, todo. esa fue la Kiran, la Madame Gandhi fue. Sí. Increíble, yo lo encontré, nunca nadie había escuchado Sí. que hablara así de una carrera, porque la mayoría de los jóvenes lo único que quieren es partir como Al tiro. ¿cachai? Sí, po. Porque, bueno, lo hablamos acá, tu primera entrega con Muerte la Lengua fue como al tiro, pero tú estuviste todo el tiempo, tratando de entender cómo se hacía. Y no, y aparte porque nadie vio cuando tocaban en restaurantes por muchos años y muchos concursos perdidos y, Exacto. y espacios que no fueron tan sexy Oye, musicalmente. Fran, y bueno... La cosa es que empecé chica, entonces a los claro. 15 estaba haciendo Sí, eso po, ya. sí, po, Pero sí. sí. Tú fuiste descubierta en un club de jazz. Exacto, Se correcto. llama Saludos a Ervin, Ervin Díaz. Sí. Que dices, tocará ahora, Francisca Valenzuela. Todavía habla así. Todavía así, mientras Ervin. que comen por 2 horas, sin Sí. retorno y sin microfonía. Dale. Oye, y bueno, sale La Fortaleza. Sí. Viene esta como cosa rara, para bien y para mal, que es la pandemia. Ah, verdad, esa es tu pregunta, disculpa. Hemos me hablado olvidó. mucho de eso en privado, Sí. de lo bueno y lo malo de la pandemia. Sí, que correcto. para mí ha tenido muchas cosas buenas, para ti también, y muchas cosas malas a nivel laboral que Sí. se desconstruyeron, pero que no son ninguna excepción. Todo el mundo entiende lo que estamos hablando. Exacto. Y como que el disco quedó como un poco en el refrigerador, encuentro yo. Y los reales fans, las reales fans, saben perfectamente y atesoraron todo momento de tu creación. Llegaste a ir al Festival de Viña, el mismo día que tocó Mon Laferte, que era como en la noche chilena del empoderamiento femenino, una cosa muy bella, encuentro yo. Menos de 2 semanas después se acabó todo. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Pensaste, chuta, todo este esfuerzo para enterrar este disco no te dio lo mismo? ¿O tuviste como una expectativa de esperar? Sí, ¿sabes qué? Como que estaba tan... Igual hiciste anonada. muchos videos entre medio. O sea, yo creo que, bueno, sí, mira, por una hiciste parte... un lanzamiento digital. Correcto. Sí, con un show con mucha gente, miles de Sí. personas conectadas. Sí, yo creo que estaba tan anonadada con lo que estaba pasando que ni siquiera estaba pensando en mi disco en realidad, para ser honesta. Como que lo mandaste a la... Dije, bueno, tendremos que hacer lo que hace todo el mundo, nomás, pues si no hay nada más que hacer, si hay una pandemia, ¿cachai? Obviamente la energía fue muy anticlimática en el sentido de que había en pauta un montón de cosas, tanto desde giras hasta colaboraciones, hasta una serie de televisión, o sea, habían muchas cosas que me han ofrecido que quedaron en pausa. postergadas o canceladas, derechamente.
Pero como que al final yo sentí que como que estaba tan loco el mundo que ni siquiera pensé tanto en qué pasa con mi disco. Me urgía más la gente con que trabajaba y la situación que estaba pasando para la escena del entretenimiento en Chile, de la música en Chile y de la precariedad que había. Eso me urgía. Eso era como algo que me decía que como que iba a pasar, ¿cachai? Sí, pues hablamos mucho Hablábamos de mucho de eso. eso. Eso me urgía mucho. Y me preocupaba porque yo siento que yo filmé con Sony, estaba tranquila, digámoslo así, tenía mi casa, mi comida, mi pareja, mi familia estaba sana, Claro. ¿cachai? O sea, yo decía, las cosas importantes también, como lo demás se esperará, se adaptará. Y cuando empezaron a haber conciertos y hubo como fase, temporada 3 de pandemia, cuando ya estamos como con shows online y todo, hicimos muchas cosas digitales, tanto shows como el Video La Fortaleza, que para mí fue un logro de la pandemia, porque creo que fue una gran idea, me encantó hacerlo. Me siento tan agradecida de la gente que participó. Creo que además el trabajo que hicimos con la Cami Grande, la Hermoso distancia ese de video. montaje. Cada vez que lo veo, lo lloro. La chica de YouTube de acá, la Andrea Barbosa, me decía, siempre muestro ese video como un ejemplo de creatividad, porque de verdad armamos la pauta con Diego y la Cami, la pauta de invitación, ¿verdad? Y lo posteamos en redes sociales, como amigos, amigas, amigues, esto es lo que quiero hacer. Fui súper específica, no sabiendo si alguien iba a mandar algo. Y llegaron Miles. 1850 No, videos. la magia pega. Y todos los videos, todos, chalos, todos eran buenos y todos comprometidos con el video y la pauta y el proyecto y una belleza y una humanidad que ya llorábamos con la Cami viendo los videos. Entonces, para mí, esa oportunidad de crear algo netamente pandémico fue un logro, porque qué fome habría sido un video de La Fortaleza de mí como en un bosque cantando. Sí, claro. Nada que ver, ¿cachai? Entonces también permitió... La sincronización fue maravillosa. Fue maravillosa y fue algo que es un homenaje a la humanidad, que es como si algo siento que como mi admiración por los seres humanos y la gente, como que qué lindo poder hacer eso. Entonces, eso fue un gran logro. Luego, el concierto de La Fortaleza fue un gran logro porque fue sola con piano, sola con pista, me había quebrado el pie. Sí, pues. 2 meses antes, entonces estaba con una pata que me dolía, andaba con zapatos como ortopédicos. Mira, fue toda una aventura, más funcionó muy bien, se conectaron, realmente eran como, no sé, 6.000, 7.000 personas al show, fue increíble con entrada y todo. Y para mí fue un desafío artístico y Claro. interpretativo estar a ese nivel de exigencia, una toma de corrido como en vivo con todas las cosas, ¿cachai? Como así, ¿me entendí? Así que eso fue la pandemia en realidad. Sí, bueno. Y compuse mucho, po. Eso, y en esa composición pasa algo que nunca había pasado. Y es que tú entras a una dinámica con otras gentes. Sí. Sebastián Cris te invita a hacer un disco. De Elvis Costello. Productor. Hiciste lo de Elvis Costello. Sí, originalmente el Sebastián Cris lo conocí porque trabaja con Cami. Claro. Y me pidió escribir con Cami y hicimos Ven, que fue del disco de la Cami. Hermoso el disco, o sea, el Esa tema canción me fascina y la Cami, como lo canta. Entonces ahí lo conocí. Y luego me invitó a hacer, durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, sí, el tema de Elvis Costello. Elvis Costello. Y ahí nos conocimos. Y después nos reencontramos durante la pandemia para cerrar ese proyecto. Claro. Y tú te ves como levemente seducida por la idea de no pensar todo lo que tengas que... o sea, yo lo encuentro fantástico. O sea, como nuevo disco, sello discográfico, nueva era, saliendo la pandemia, Ajá. voy a salir con algo que yo no me voy a encargar tanto de todo y voy a, por primera vez, hacer un equipo completamente nuevo a nivel musical sonoro. Sí. Coescribiste con personas. Sí, primera vez que hacía eso también. Por primera vez Vicente no se mete en producción. O sea, Vicente ya llevaba 3 discos contigo. Correcto. Se genera un espacio necesario, digamos, de desarrollo, y tú haces por primera vez un disco, no, en realidad no era la primera vez, pero condensado en muy poco tiempo. Sí, porque fue como Muerte la Lengua, fueron 2 semanas, no sé. Porque Sebastián trabaja rápido Sí. y tiene un equipo muy efectivo, Sí, con sí. gente que toca muy bien, con ingenieros muy buenos, y pasó... Yo me acuerdo que hablamos un día como de junio, no sé por decirte, Fue junio, y claro. después me dice, ¿está listo el disco? Y Sí. yo no lo podía creer. Y decía, pero ¿cómo, Fran? No era como te sanaste, sino que qué bueno, así como qué bacán en una energía tan corta, porque yo creo que esas energías cortas igual tienen como algo de mágico. Sí, yo lo sentí así totalmente. Claro, y como nunca, en 3 meses tienes un disco bajo el brazo. El disco no se ha desarrollado completamente todavía a nivel de promoción, pero está totalmente terminado. Totalmente terminado. Mandamos el arte hace una semana. ¿Cómo sientes tú esta última fase y como para ir terminando, en qué está? ¿Cuál es el estado actual de Fran Project? El Fran Project. The Fran Project. Me encanta. El álbum
O sea, mira, yo tenía repertorio de hartas cosas compuestas en la pandemia y pensé, voy a trabajar en un disco, pero le puse cero presión y cero tiempo. Dije, va a salir como salga, voy a explorar las canciones. Y pasó que me encontré con el Seba Cris y siempre quería trabajar con él. Tú sabes, pues siempre quería trabajar con él y nos llevamos muy bien y como que fue muy místico la relación, siento. Como que las cosas que me decía, como el momento que entró en mi vida, no sé, como igual como mi relación contigo, que como que había una sabiduría y un mentoreo, siento que fue súper apropiado para ese momento para mí, que me puso en un lugar distinto a mí, conmigo misma. Digo, como de lado filosófico únicamente, ni siquiera de la parte musical. Y luego, te juro, fuimos a almorzar un día después de lo de Costello, porque ese día hablamos con Costello así por FaceTime, o sea, fue un día súper mágico. Y fuimos a almorzar. Y me preguntó, y me dijo, mándame las maquetas. Y le mandé 45 canciones que había escrito. Algunas en estado súper desarrollado, otras unas baby ideas así. Y me escribió como 3 días después y me dijo, estas son las 12 que me gustan, estas son las 12 que vamos a hacer. Este es el disco. Y O sea, fue súper espontáneo y, fue muy espontáneo. y directo, digamos. Muy directo y fue como muy resolutivo. O sea, yo soy muy buena para sobrepensar las cosas, analizar las cosas, me cuesta tener a veces convicción y no dudar. Y él me dijo, estas son. Tuvimos un par de canciones puntuales que conversamos si integraban o no el disco, pero fue como, y la Ali Stone va a ser la coproductora, me junté con ella, fue increíble, me encantó trabajar con ella y empezamos a armar el plan del disco y entramos al estudio a tallerearlo, digamos, no sé, habrá sido como un mes después o 3 semanas después y luego eso fue como 10 días, 10 días, una semana por ahí y luego entramos a grabarlo, ¿cachai? Y las canciones estaban bastante desarrolladas, yo había en la pandemia igual escrito con gente en persona y a la distancia y había muchas canciones que yo había trabajado yo y que después las edité con Vicente, las edité con el Sebaracena, con varios amigos a lo largo del tiempo, ciertas ediciones. Estuviste picoteando, en el fondo. Picoteando y como volviendo más robustas las canciones, ¿cachai? Y después entramos con el Seba al estudio, con la Ali, y fue muy orgánico y muy lúdico y muy libre. Y fue un disco muy de roots, porque roots me refiero como así como era 2000 era mi era adolescente, súper colorido, expresivo, muy, muy libre, porque muchas de las canciones son las voces de las maquetas. O sea, como que el Sebastián como, está bien esta voz. Y yo como, no, tú que regrabarla, como, tírale Melodyne, autotuneamela. Claro, él fue súper práctico. Y espontáneo, y confió mucho en... La palabra clave era confiar. Yo estaba en el piano, grababa las cosas y me decía... O sea, yo le decía, ay, no, el voicing, no sé qué, me enrollaba. Y era como, mira, yo no estoy mirando lo que estoy tocando. ¿Suena bien? No pares, sigue. No pares, sigue. ¿Cachai? Entonces, también fue una experiencia que necesitaba. ¿Te sorprendió esa forma de producir? Sí, me sorprendió, no porque no me hacía sentido, porque siempre hace sentido eso, como lo que hablamos al principio de lo de Moki. Hace sentido, porque hay que dejar fluir y todo lo que uno trabaja es para que cuando llegue ese momento uno pueda fluir bien. ¿Me explico? Sí. Pero creo que me sorprendió porque la precisión con que hace las cosas no me daba a entender que era tan flow. ¿Cachai? Claro. Entonces fue muy lindo porque tiene un balance el Seba y la Ali de libertad y de dejar fluir con una precisión y claridad. Claro, saben perfectamente lo que están haciendo. Sí, es muy especial. Tienen mucha experiencia, o sea, son capos. Y yo creo que eso es lo que uno como artista siempre debería estar buscando. Gente con la que uno se entrega y que además tiene el dardo tan agudo y ha hecho tantas veces buenos proyectos que rico. Es como ir a un spa. Así sí, como... un spa musical. Aparte que te vean, yo siento que con el Seba también lo lindo es una relación que es como ir conociéndose y que entienda quién soy y yo él, porque no nos conocíamos nada antes, por una persona desconocida, era como hola, era como esta persona con sus lentes de Miami, pero argentino, pero seco, con todos los Grammys puestos arriba del piano, entonces yo decía como... Y él no entendía, como esta chilena que es independiente, que todo el mundo conoce, pero nadie entiende, pero ¿cachai? Como que había ese rollo de por medio. Claro, entonces, en el antes, dice. En el antes. Y por ejemplo pasó algo lindo, que fue que él eligió las canciones, yo no le pregunté mucho por qué, en realidad porque fue todo avanzando y de repente cuando la grabábamos me decía como, ¿sabes que esta letra la cagó? Así, me decía, como, qué importante. Y fue muy lindo porque también fue un descubrir constante y eso siempre es rico en un proceso artístico. Claro. Y además, ¿para qué decir después la experiencia musical de grabar con todos los músicos que grabamos de la manera que grabamos en Los Ángeles, en East West, en el estudio de los Beach Boys, o sea, para mí, sí, o sea, sí, y aparte lo disfruté mucho, lo pasé bien, comí rico, me reí, aprendí, lloré, me emocioné, o sea, para mí fue un regalo hacer un disco así. Sí. Y que después además cuando lo empezamos a presentar al mundo tuviera espacio.
Sí. ¿Cachai? Sí, pues sí, salió... Castillo Cristal primero. Claro, y ¿sentiste algún tipo de vértigo por el cambio editorial sonoro o temático? ¿Sentiste que podía alguien malentender lo que estaba pasando? ¿O alguien te dijo algo al respecto? Es que yo fui muy hermética, no le mostré nada a nadie. Ya, perfecto. Porque yo siempre le muestro a todo el mundo cosas y me arrepiento después. Te juro. Porque Sí. es como que uno, en verdad uno hace como que no le importa, pero te importa mucho. Sí. Y nunca, va a sonar muy apestoso y ojalá mis colegas me pueden apañar en esto, nunca dicen algo que tú sientes como, oye, sí. Siempre es como algo medio como bla. Y tú como, weón, así esto es mi vida y como que es mi llanto, es mi historia, mi arreglo de piano, lo que sea. Inserte aquí el trabajo hecho. Claro. Entonces fui muy hermética, incluso con las maquetas, con todo, muy hermética y las canciones sí cambiaron mucho también. O sea, por ejemplo, la canción, no sé cuándo va a salir este podcast, pero el álbum se llama Vía tan bonita, sale en mayo. Y la canción Vía tan bonita, que es mi favorita del disco, la escribí en guitarra originalmente. Y luego, con el Seba y Vicente un día jugando en la casa, en el piano, la pasamos a piano. Y se convirtió en la canción que es hoy. Y fue todo muy lúdico, ¿verdad? Como que no dije, ay, quiero escribir una canción así, o sea. Entonces, tiene ese espíritu muy libre el álbum, y yo creo que el vértigo que tú preguntas, uno lo siente siempre, independiente de la forma. de la forma. Yeah. Y como que no hay que pescarlo nomás, yo creo. Que no quita que uno se focaliza y se imagina cosas y pone objetivos y se concentra. Pero no quiero que ese vértigo como que paralice. Uno quiere que sea rico, un lanzarse rico, Claro. de paracaídas. No un vértigo que te paralice y dices, ay no, porque si no, no haría nada. O me quedaría donde siempre estuve. Claro. ¿Cachai? Sí, mi percepción, muy sin ningún antecedente, o sea, en realidad... Porque no hemos hablado de este disco tuyo, No, en realidad, no, queridos auditores. Al principio estaba confundido, yo no entendía para dónde iba el disco, y a Claro. medida que se han ido develando los singles, he sentido que en el fondo Sebastián y tú hay como una consolidación temática histórica sobre Fran Valenzuela, y están como varias Franes en el temperamento de las canciones, ¿cachai? Sí. Es un álbum que yo creo que también, si bien es confesional, siento que tiene una cosa como... Ay, es que estoy como conociéndolo también, porque ahora no he hablado del álbum todavía, ¿verdad? Pero es como... Tiene como ganas de vivir el álbum. Sí. Eso es lo que quiero decir. Hay como una pulsión de vida. Sí. ¿Cachai? Como que independiente de la canción y el estilo de la canción, si tú o no, como que hablan de vivir y de las ganas de estar despierta viviendo. Eso es la cuestión, no estar dormida. Entonces, Es un disco más luminoso este. es más luminoso, es más lúdico y es más como aferrándose un poco a la vida, como con los dientes, así como voy a sonreír, voy a pegarle mordisco a esta vida, como Voy a celebrar. no se me va a pasar de largo y como no quiero pasar esta vida dormida, un poco así, ¿cachai? Sí. Y que siempre es difícil y que hay como una dualidad constante, ¿verdad? Que es como Último Baile, que es como el apocalipsis, pero uno se ríe igual y como existen las dos cosas al mismo tiempo, y hay guerra en Ucrania y estamos nosotros aquí tranqui hablando de nuestros proyectos y estamos, no sé, en como las flores, como en verdad tiene que ver, la escribí en la mitad de la pandemia en el piano sola una noche y era como esta idea de que en el estallido, en el mundo, en todos los lugares hay como hostilidad y cosas terribles y al mismo tiempo puede haber una flor perfecta a la mitad de la cuestión. Entonces, ¿cómo es posible? Como renacer, ¿cómo se dice? De todo, como que todo vuelve a crecer. Y todo quiere sobrevivir, Sí, ¿cachai? claro. Todo quiere vivir y sobrevivir. Y Sí. creo que de alguna manera eso es el hilo conductor del disco. Y por ejemplo, el disco que Chalo elige, por favor, pon este podcast después de que salga el disco. La canción que abre el disco, por ejemplo, que se llama Se Va, que creo que tú no la has escuchado ni siquiera. Se Va, es de mis favoritas del disco, es súper rockera, la escribí en el piano originalmente. Y es una canción que le escribí a mis papás. Claro. ¿Cachai? Y me costó mucho escribirla. Y creo que es bueno que sea rockera porque es menos emo. ¿Cachai? Claro, está disfrazada de rock, pero claro, la canción es emo de verdad. Y parte con eso. Y el Sebastián me decía, yo creo que es bueno partir este álbum con esto porque este es el tema. Este es el tema. El tema es, la vida se nos va por la pandemia, se nos va porque se nos van los papás, los hijos, el dolor, lo que sea, se va. Sí. Y O sea, está toda tu reflexión en este disco igual. Igual. Claro. Y partió con eso y parte con la idea, porque la primera frase del disco es, fui una semilla que creció en tu jardín, y termina el álbum con Como la flor. Claro. Entonces hay todo un arco El de ciclo transformación. completo. Claro. Qué hermoso, Fran. Bueno, increíble conversar contigo. Nunca había conversado contigo.
Solo en viajes a China de 14 horas. No, mira, te quería agradecer porque yo sé que he sido una de las personas más privilegiadas con escuchar tus sueños, tu idea he tenido la fortuna de acompañarte, de quererte, de apapacharte y todo. Y mi admiración sigue intacta por ti, por tu carrera, por la música que haces y por la energía que le pones realmente. Entonces es curioso que es muy emocional para mí que quede plasmado en una cosa literal que se va a escuchar para siempre y más gente va a poder descubrir que nosotros somos muy confidentes en el fondo. Muy confidente. Chalo, y bueno, a toda la gente que está acá, y yo siempre le digo a Chalo esto, pero Chalo, tú sabes cuánto yo te quiero y te admiro y te amo y estoy tan agradecida de que la vida nos unió y que tú eres mi amigo y mi mentor. Siempre lo presento como mi mentor, queridos auditores. Lo presento siempre como mi mentor porque de verdad he aprendido tanto de ti y he podido ser yo y he podido estar, no sé, ser yo siempre contigo y disfrutarte como amigo y como colega y como, no sé, todas las cosas. Así que no, realmente el privilegio es mío y la gratitud es tremenda. Tremendo cierre de confesiones amorosas. Exacto. Porque hay que decirse las cosas buenas también. Exacto. Sí. Muchas gracias, Fran Valenzuela. Voy a volver a mi personaje locutor. Conductor. Muy bien. Aventuras en Hi-Fi. Aventuras en Hi-Fi en México, internacional por primera vez. Agradecido. Primera de muchas. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.